mundo de la oncología ya cayó una pregunta este año en Onco acerca del pembrolizumab y estamos empleando un montón de inhibidores checkpoint en todas las patologías oncológicas. Os aviso que tengo fotos, tengo vídeos de cirugías, tengo fotos de cánceres. Si sois personas así un poco aprensivas, no miréis la pantalla. Escuchad mi voz, simplemente. Entonces, empezamos con las lesiones intraepiteliales de cuello de útero, que son probablemente lo más fácil. Tú ya sabes que en el cuello del útero tenemos epitelio escamoso. ¿Dónde está el escamoso? Ectocervix. Y tenemos epitelio glandular. ¿Dónde está el glandular? Endocervix. Y el punto donde se encuentran, o zona de transformación, es donde ocurren todas las lesiones. De forma fisiológica puede ocurrir esto que te traigo aquí, donde típicamente la zona de transformación, en vez de estar a ras de cervix, se desplaza un poco hacia el exterior. Es lo que se llama metaplasia cervical, porque poco a poco este epitelio glandular se va a ir transformando, como ves aquí, en epitelio escamoso. ¿Es esto un cáncer? No. ¿Es esto una displasia? No, es fisiológico. Lo que sí es patológico es la displasia cervical. ¿Da síntomas la displasia cervical? No. ¿Puede metastatizar una displasia cervical? No, porque nunca rompe la capa basal, es simplemente una alteración epitelial. Importante, ¿cuál es la causa del cáncer de cervix? El virus del papiloma humano. Tú ya sabes que hay uno que produce el carcinoma escamoso, ¿cuál? 16. Y tú sabes que hay otro que produce el adenocarcinoma, ¿cuál? 18. Tú sabes aún por encima dónde están los dos cánceres. Uno está en ectocervix y uno está en endocervix. Eso explica que en el cribado de cáncer de cuello de útero, ¿cuántas tomas haces? 2. ¿Dónde? En ectocervix para descartar un escamoso y en endocervix para descartar un adenocarcinoma. Tú sabes que el virus del papiloma es causa necesaria pero no suficiente, porque dirías que es frecuente o infrecuente que la gente coja el virus del papiloma. Frecuente. De hecho, ¿hasta qué más o menos qué edad empieza a bajar la prevalencia? Los 30 años. Esto es el motivo por el cual a partir de qué edad empleamos el test del papiloma como parte del cribado. Los 30 años, que es cuando nos baja la prevalencia, porque si no sería una locura todo el mundo papiloma positivo. Bien, en sí lo más frecuente es que se coja y se elimine, pero algunas pacientes se quedan con el virus del papiloma. ¿Quiénes? Quienes tengan factores de riesgo, como serotipos de alto riesgo, como alta carga viral, como anticonceptivos. Vimos que los anticonceptivos aumentaban el cáncer de cuello de útero, pero ¿qué hacían con el cáncer de endometrio? Lo disminuían. Y veíamos que había otro tipo de método anticonceptivo que disminuía el cáncer de cervix porque incrementaba el aclaramiento del papiloma. ¿Quién? El DIU. Otros factores, tabaco, inmunosupresión, otras ITS, favorecen que te quedes con el virus y que ese virus poco a poco vaya evolucionando en una displasia. Hay una displasia que regresa espontáneamente, no tengo que conizarla. ¿Quién? ¿CIN 1, 2 o 3? 1. ¿Y cuáles son los que tengo que conizar porque no regresan? 2 y 3. Muy bien, tú ya sabes que el cribado hacemos ectocervical, endocervical, y ¿sabes a qué edad empieza el cribado del cáncer de mama? 25 años. ¿Sabes a qué edad empieza el cribado de cáncer de mama? 50 años. De cáncer de cervix, 25 años. Al principio tú dirías que es costo efectivo hacer a las tías de 25 años un test del papiloma. No, y por ello ¿qué haces? Citología. Tú haces citología porque es lo costo efectivo. ¿Hasta qué edad en que baja la prevalencia del papiloma? Los 30. Entre los 30 y los 65, ¿cuál es el método preferente? Test del papiloma. ¿Y el cribado con qué edad acaba? 65. ¿En quién acaba más tarde? La que tenga un CIN. ¿En quién acaba antes? La que no tiene útero, porque si no tiene útero ni tiene cuello de útero, no puede tener cáncer de cuello de útero. Hay un subtipo poblacional donde el cribado empieza antes, porque tienen más riesgo de quedarse con el virus, de que progrese. ¿Quién? Inmunosuprimidas. Todo esto muy lógico. Bien. Siempre os digo que estudiéis de forma inteligente, no que estudiéis mucho. Y estudiar de forma inteligente implica que siempre te estudias lo distinto. Por ejemplo, cuando estudiéis el síndrome antifosfolípido y embarazo, vais a ver que hay una situación en la cual ponemos solo aspirina, que es si tiene anticuerpos positivos, todo lo demás ponemos aspirina y heparina. No hay que estudiarse qué es todo lo demás, solo saber que en una situación ponemos aspirina, todo lo que no sea eso, aspirina y heparina. Y aquí es lo mismo, en lo que sería el cribado del cáncer de cuello de útero, tú tienes que saber dos citologías que son ASCUS y LSIL en menos de 25. ¿Qué hacemos con una chica que tiene un ASCUS o LSIL y tiene menos de 25 años? Te pregunto, ¿con menos de 25 años tendría que estar esta tía en cribado, sí o no? No, y por ello, ¿qué voy a hacer? Control citológico. Si la citología le sale alterada, colposcopia, si no, nada. Si tenemos un ASCUS de más de 25, el ASCUS es el patólogo diciéndonos, veo algo raro, ¿pero qué es? Ni idea, puede ser un cáncer, puede no ser nada, fantasía.
¿Cómo diferencio si es un cáncer, nada o fantasía? Con un test del papiloma. Le hago un test del papiloma, si es negativo, no es nada. Todo lo que no sea ascus o un LSIL en menos de 25, cualquier otra cosa, hago colposcopia y biopsia. Eso incluye cualquier otra citología, que es lo que suelen preguntaros en el MIR, o en cuanto empecemos a hacer el cribado con el test del papiloma humano a partir de los 30, cuando tienen un serotipo 16 o 18, aún con citología normal, hay que hacer colposcopia y biopsia. Bien, la colposcopia es esto, es mirar esencialmente el cuello con un microscopio después de aplicarle ácido acético. Tenemos aquí, os he traído lo que se ve en cambios menores. Cambios menores es todo lo que sea fino, sutil, un epitelio delgado, un mosaico fino, puntitos finos, como se ven aquí. Y esto sería cambios mayores, todo lo que no sea fino, todo lo que sea grueso, bruto, que se vea a simple vista, este epitelio con este límite, ¿vale? Y aquí todo lo que veamos anómalo vamos a biopsiar, pero te pregunto, ¿qué dos tipos de cánceres existen? El escamoso, ¿dónde está? Ectocervix, y el adenocarcinoma, ¿que dónde está? Endocervical. Y por ello, si tengo una citología anómala y no veo nada por fuera, ¿a dónde tengo que ir a buscar? Al canal cervical. Acuérdate que hay dos tipos de cáncer, tienes que hacer un legrado. El test del papiloma ya lo conocemos porque dijimos ahora mismo que en chicas con menos de 25 años, ascus LSIL, ¿qué haces? Citología. En ascus de más de 25, ¿qué hago? Test del papiloma. Y todas las demás, ¿qué le hago? Colposcopia y biopsia. Bien, aquí hay un vídeo de una conización, aviso. La conización, ¿en qué tipo de CIN vais a hacerlas? ¿CIN 1, CIN 2 o CIN 3? CIN 2, CIN 3. Veis que acaba de poner el acético, veis que aparece inmediatamente esos cambios y entonces lo que hacemos es con microscopio extraer la zona de los cambios. Cuando veas la conización entenderás por qué. ¿Tú harías una conización en una paciente embarazada? No, porque entonces obviamente le estás manipulando el cuello del útero y ¿qué le puedes provocar? Parto pretérmino. Ahora bien, si la paciente tuviera un CIN 1, ¿le haríamos conización o la seguiríamos? La seguiríamos. Esto es lo general. Ahora bien, siempre hay excepciones, igual que en qué tipo de pacientes empezamos el cribado antes, inmunosuprimidas, en qué pacientes terminamos el cribado más tarde. CIN, pues tenemos excepciones en el tratamiento. A veces tenemos CIN 1 que tendrían que regresar solos en máximo 2 años y ahí siguen. Tú sabes que esa tía, por lo que sea, no va a regresar. Puedes ofrecerle una conización, aunque sea un CIN 1, porque sabes que no está eliminando esa lesión. Análogamente, cuando tengo CIN 2-3, pero muy pequeños, en chica muy joven, puedes ofrecerle un seguimiento a ver si ella lo elimina sola en el plazo de 2 años. Vamos a hacer el micro repaso de esto, muy importante todo. ¿A qué edad empezáis el cribado? 25. ¿Con qué? Citología. ¿A qué edad empezamos a ampliar el test del papiloma? 30. ¿Cuándo lo finalizo? 65. Mujer con menos de 25 años, ascus LSIL, ¿qué hago? Citología. Ascus más de 25, ¿qué hago? Test del papiloma. Todo lo demás, ¿qué hago? Colposcopia y biopsia. CIN 1, ¿qué hago? Seguimiento. CIN 2-3, ¿qué hago? Conización. Eso es lo que tienes que saber. Bien. Cáncer de vulva. El cáncer de vulva dirías que es una patología de mujer en edad joven o en edad avanzada. Edad avanzada. ¿Cuál es la histología más frecuente? ¿Escamosa o no escamosa? Escamosa. De la no escamosa, la más frecuente es el melanoma. ¿Qué síntomas suele dar el cáncer de vulva? Que se parece al líquen esclerotrófico, que es su lesión precursora. Prurito genital. El diagnóstico se hace por biopsia, tenemos que mirar los ganglios inguinales y recuerda que todos los cánceres con A emplean como técnica de imagen TAC y los cánceres con E emplean resonancia. Vulva, que emplea TAC. El pronóstico, tú dirías que las ancianas viendo la foto consultan pronto o consultan tarde. Consultan tarde, consultan muy tarde, consultan típicamente con ganglios positivos o con tumores exulcerados y por ello dirías que el pronóstico es bueno o malo. Malo. Bien, en los estadios, tú no tienes que saberte los estadios, no se han preguntado estadios desde los años 90, solo se preguntó cervix y se preguntó una vez cáncer de mama y no rinde estudiarse la estadificación. Pero tienes que tener unas nociones generales. La primera noción que tienes que tener en cuenta es que el estadio 4 siempre suele ser metástasis. La segunda cosa que tienes que saber es que todos los estadios 3 son ganglios positivos y por ello te pregunto, ¿puedes hacer en algún estadio 3 ganglio centinela de algún cáncer? No, porque ¿qué son?
ganglios positivos. Y luego todos los estadios 1A se tratan de forma distinta. Siempre hay uno que tiene un tratamiento conservador. Concretamente, el estadio 1A de vulva, como invade muy poco, sería menos de 1 milímetro de invasión, no requiere estudio de ganglio linfático porque no hay metas linfáticas. Sin embargo, en los demás estadios sí tenemos que estudiar ganglios linfáticos, bien sea con centinela, bien sea con linfadenectomía. Y los estadios 4 siempre suelen tener un tratamiento paliativo, ¿vale? Esto lo repasaremos después porque te voy a dar una regla memotécnica para acordarte de los estadios que se tratan de forma conservadora y del cáncer de cervix que se opera. Porque si te fijas, van en orden numérico. Vulva sería 1, 2. ¿Cuánto es el cáncer de cervix que se puede conizar? 3 milímetros. ¿Cuánto es el cáncer de cervix que se puede operar? 4 centímetros. ¿Cuánto es el cáncer de endometrio que trato de forma conservadora? 50%, menos del 50%. Todos los estadios conservadores van en orden numérico, por ahora, hasta que haga algún cambio loco la FIGO. Bien, cáncer de vagina, ¿aparece en edad joven o en edad avanzada? Edad avanzada, y es más frecuente que sea primario o metástasis. Metástasis. Está favorecido por lo mismo que el cáncer de cervix. Lo único peculiar que preguntaron un año es que el CIN3 tiende a regresar. No, pero el BAIN3 tiende a regresar, sí. Por ello, no se puede decir que el BAIN y el CIN sean lo mismo, porque tiende a regresar. Y una cosa que ha caído muchas veces es esto que veis aquí. Esto es una histeroscopia de una niña. Esto que estáis viendo aquí, ¿qué es? El cuello del útero. Y esto que estáis viendo aquí es ¿qué? Un adenocarcinoma de células claras, que aparece típicamente en hijas de madres que tomaron el ¿qué? Dietilestilbestrol durante el embarazo. Y esto lo han preguntado en el MIR. Bien. Siguiente que tenemos es el cáncer de cervix, donde ya hay algunas novedades. La primera parte ya la conocemos, ya sabemos cuál es la causa del cáncer de cervix, el virus del papiloma, ya sabemos que los factores como VIH, anticonceptivos, tabaquismo, aumentan o disminuyen el riesgo. Aumentan, sabemos que la vacunación, el DIU, aumenta o disminuye el riesgo. Disminuye. Primero, ¿cómo se propaga el cáncer de cervix? Por contigüidad, se va típicamente lateral hacia los parametrios, es la propagación más típica. Y entre el carcinoma escamoso y el adenocarcinoma, ¿cuál dirías que es más frecuente? El escamoso. ¿Cuál es menos frecuente? El adenocarcinoma. Aquí ves cómo el adenocarcinoma sale del canal cervical, mientras que el escamoso está por fuera. Bien, la clínica del cáncer de vulva era ¿qué? Prurito. La clínica del cáncer de endometrio es ¿qué? Sangrado posmenopáusico. La clínica del cáncer de ovario es ¿qué? Nada. Y la clínica del cáncer de cervix, sangrado en agua de lavar carne. Nosotros sabemos que la técnica de imagen de la vulva era ¿qué? El TAC. Del endometrio era el ¿qué? La resonancia. Del ovario era el ¿qué? El TAC. Y del cervix es ¿qué? La resonancia. Solemos hacer resonancia magnética, estudio y biopsia. La resonancia permite ver más o menos lo que sería el tamaño tumoral y la invasión. Esto que estás viendo aquí en esta foto es el cuello del útero y si te fijas tiene un anillo negro que lo rodea enteramente. Pero en esta parte el anillo empieza por aquí y luego se va hacia el lateral. Esta mujer tiene parametrios afectos. ¿Se podría operar, sí o no? No. Y esto que tenemos aquí es para ver el tamaño del tumor y también vemos las metástasis ganglionares. Bien. Recuerda que el cáncer de cervix tiene un estadio que se trata de forma conservadora. ¿Cuál? El primero, siempre es el primero, y en este primero tenemos hasta 3 milímetros de invasión. Y esto sí que lo han preguntado en el MIR, no directamente, pero te ponen un caso clínico y te dicen, hemos conizado a una chica que tiene un cáncer de cervix de 2 milímetros de invasión con deseo genésico. ¿Hay que hacerle algo más? No. Si tiene deseo genésico, conizamos. Todo lo demás, lo que tienes que saberte es simplemente que para operar un cáncer de cuello de útero tiene que tener menos de hasta 4 centímetros de tamaño y tiene que estar limitado al cuello de útero o parte alta de la vagina. Es decir, los parametrios tienen que estar libres, los ganglios tienen que estar libres, porque si no, no la puedo operar, porque esa paciente... O sea, por lógica, tú sabes que pacientes que tienen ganglios positivos o parametrios afectos necesitan una radioquimioterapia adyuvante y lo que no tiene sentido es calzarle a la tía una histerectomía radical y después calzarle una quimioradio adyuvante, con lo cual o la operas o le das quimioradio. Es por ello que hasta 4 centímetros con ganglios parametrios libres la puedes operar. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer en estadios operables para asegurarnos de que esos ganglios son negativos? El centinela.
Primero hacemos el centinela. Si el centinela es negativo, le quito el útero. Si el centinela es positivo, no le puedo quitar el útero. Quito ganglios paraórticos para enviarla a radioquimioterapia. Muy importante esto porque de las preguntas no de gine, pero de oncología, tradicionalmente las preguntas de oncología las ponían los oncólogos. Pero de unos años a esta parte no las ponen los oncólogos médicos, las ponen oncólogos radioterapeutas. Y están preguntando un mogollón de tratamiento radioterápico en la mama y en otros tumores. Que sepas que el tratamiento adyuvante del cáncer de cérvix que opero es el tratamiento radioterápico. ¿Y cuándo doy radioterapia? Depende de la histología. Si la paciente está bien seleccionada y bien operada, no necesita radioterapia. Porque ¿qué criterios dijimos que necesitábamos para operar un cáncer de cérvix? Hasta 4 centímetros, ganglios libres, parametrios libres. Las pacientes mal seleccionadas, no le extirpé el tumor entero, tenía ganglios positivos, tenía parametrio afecto, recibe el tratamiento que tendría que haber recibido de entrada. ¿Cuál es? Radioquimioterapia. La paciente bien elegida no recibe nada y luego factores de riesgo de recaída como invasión linfovascular, infiltración del estroma, reciben radioterapia. Te pregunto, ¿para qué sirve la radioterapia? La radioterapia disminuye la recaída local, no evita metástasis a distancia. Solo por eso la damos típicamente en los cánceres con factores de recaída local, el cáncer que sea. Luego tenemos la siguiente versión, que son pacientes que a priori sé que no puedo operar porque tienen ganglios comos, afecto, porque tienen parametrios como, afectos. Antes teníamos que operarlas y quitarles los ganglios, analizarlos para darle radioterapia, pero hoy en día nos dicen, si no la puedes operar de entrada, puedes hacerle un PET-TAC, no la operas y así ves si tiene o no tiene metástasis. Problema. Te pregunto, si una paciente tiene metástasis pélvicas, ¿tú crees que las metástasis en los ganglios pélvicos distorsionan o no distorsionan el drenaje linfático paraórtico? Sí, porque inflaman todos los conductos que irían de pélvicos a paraórticos. Y por ello, por lógica, si tiene pélvicos positivos, paraórticos negativos, tengo que quitar los paraórticos, no vaya a ser un falso negativo. Sea como fuere, en sí, el tratamiento del cáncer de cérvix que no opero es radioquimioterapia. Y ese sigue siendo el tratamiento clásico, radioquimio con cisplatino. Pero han llegado los checkpoint inhibidores. Y los checkpoint inhibidores los damos en cánceres ginecológicos en estadios avanzados. En estadios 3-4. Concretamente, en el estadio 3-4 de cérvix, ¿cuál es el checkpoint inhibidor que te puedo dar con la radioquimio? Pembrolizumab. En el estadio 3-4 de endometrio te puedo poner pembrolizumab o dostarlimab. Siempre los damos en estadios avanzados. Y metástasis a distancias reciben quimio paliativa. Vamos a repasar entonces aquí brevemente cuál es el síntoma del cáncer de cérvix. Sangrado en agua de lavar carne. ¿Cuál es el estadio que se trata de forma conservadora? Hasta 3 milímetros. ¿Qué le hago? Conización. ¿Cuándo la puedo operar? Menos de 4 centímetros. Ganglios y parametrios como libres. ¿Qué es lo primero que tengo que quitar? El centinela. Y si es negativo, ¿qué le quito? El útero con una histerectomía radical. Si no la puedo operar, ¿con qué técnica puedo ver si tiene metástasis ganglionares? Con PET-TAC. Si no se opera, ¿qué recibe? Radioquimio y, como el cáncer de endometrio también, en estadio 3-4, ¿qué le puedo añadir? Pembrolizumab. Bien, el pronóstico depende del estadio, peor si tienen factores de riesgo, y paliativo depende de dónde recaiga, qué le hiciste antes, puede llevar radioquimio, si no la llevo antes se puede operar, si no se ha operado antes, o puede llevar quimioterapia con bevacizumab y pembrolizumab. Siguiente, ¿cuál es el cáncer ginecológico más frecuente? Endometrio. Te pregunto, ¿cuáles son los factores de riesgo? Ya los conoces. Los estrógenos, por ejemplo, el tamoxifeno. Por ejemplo, la obesidad, porque las pacientes obesas, ¿qué hacen en grasa periférica? Transforman en estrona. Por ejemplo, la paciente que toma terapia hormonal sustitutiva solo con estrógenos y tiene ¿qué? Útero. También síndrome de Lynch, la radioterapia, poco ejercicio físico. Acuérdate que el anticonceptivo aumenta o disminuye el riesgo. Lo disminuye y el tabaquismo lo disminuye porque atrofia el endometrio. Importante aquí, ¿cómo se propaga el cáncer de endometrio? De forma directa, invade el útero. ¿Y cuál es más frecuente, el endometrioide o el no endometrioide? El endometrioide. Bien, aquí en el cáncer de endometrio, hace unos años daba clase y acababa de salir el artículo que decía que igual que el cáncer de mama hay 4 tipos de cáncer de endometrio. Y yo lo sabía porque había leído el artículo, pero le dije a los alumnos del MIR, qué suerte tenéis de hacer el MIR ahora, porque las generaciones que vengan, que se preparen, porque esto va a traer cola. Enhorabuena, sois esa generación. Aquí está la cola.
Acompañadme en esta evolución de la clasificación del cáncer de endometrio. En los años 80, quien hacía el MIR solo tenía que estudiarse esto, que lo preguntaron. Solamente había una forma de diferenciarlos, que era por el grado. Y teníamos grado 1, que era aquel que se parecía mucho al endometrio, es decir, mucha glándula, poco componente sólido. Y teníamos grado 3, que no se parecía un carajo al endometrio normal, mucho sólido, poca glándula. Y en el medio, 50-50, es el grado 2, que es el que preguntaron. Esto le tocaba a la gente de los 80. La cosa evolucionó en torno a los 90-2000 y dijimos, cuidado, no llega con los grados. Hay dos tipos de cánceres, hay el tipo endometrioide y el no endometrioide. Te pregunto, ¿cuál es más frecuente, endometrioide o no endometrioide? El endometrioide. ¿Cuál es la histología del no endometrioide? ¿A quién se parece? Al cáncer de ovario. ¿Quién tiene factor de riesgo desconocido? El no endometrioide. ¿Quién tiene factor de riesgo conocido? Los estrógenos. El endometrioide. ¿Quién tiene mejor pronóstico? El endometrioide, porque es estadio bajo, receptores hormonales, crece lento, puede ser grado 1, grado 2 o grado 3. ¿Quién tiene mal pronóstico? El no endometrioide, estadio avanzado, no se parece nada a un endometrio, y ya se vio que tenían distintos patrones moleculares, porque, por ejemplo, el endometrioide podía asociarse a síndrome de Lynch con inestabilidad de microsatélites y el no endometrioide tenía P53 mutado, que es de mal pronóstico. Aquí quiero hacer un pequeño inciso para explicarte una cosa que veremos después, que es la histeroscopia como primera técnica de biopsia. Tú ya sabes que la lesión precursora del cáncer endometrioide es que la hiperplasia con atipia, que cómo se trata en menopáusica, histerectomía y anexectomía. Pero si te fijas aquí, el tipo no endometrioide aparece sobre endometrio atrófico en pacientes de edad avanzada. Eso quiere decir que en el endometrioide todo el útero está lleno de cáncer, por decirlo así, y en el no endometrioide tienes endometrio atrófico y en un punto concreto tienes como una lesión exofítica, que es el cáncer. Ayer te dije que el tamoxifeno aumenta el riesgo de cáncer de endometrio. ¿De qué tipo de cáncer? De los dos, endometrioide y no endometrioide. Esto explica que en pacientes menopáusicas que toman tamoxifeno tengo que hacer histeroscopia de entrada, porque ¿qué cáncer puede tener? Endometrioide o no endometrioide. Y si es un no endometrioide y tiene todo el útero vacío salvo aquí el tumor y yo meto la cánula aquí, ¿voy a llegar al cáncer? No, por eso tengo que hacerlo bajo visión directa. Eso explica el hecho de que ahí hagamos histeroscopia. Pero ahora estamos no en los 2000, sino en el 2025 y ahora tú tienes que saberte los perfiles moleculares. Los perfiles moleculares es un factor muy importante para el pronóstico y para el tratamiento. En sí, si lo piensas, hay muchas cosas que tú ya sabes. Por ejemplo, P53, ya sabemos de toda la vida que tiene buen o mal pronóstico. Malo. Luego tenemos un tipo nuevo que surgió, que es el tipo POLE. POLE son tumores que deberían de tener mal pronóstico porque son grado 3, pero se comportan con súper buen pronóstico aún sin tratamiento adyuvante. Son y responden muy bien a los checkpoints, son así una cosa un poco extraña. Y luego, los clásicos que antes no tenían subtipos son el tipo de inestabilidad de microsatélites, que ya lo conoces, a que se puede asociar a síndrome de Lynch, y el subtipo inespecífico, que no tiene POLE, no tiene inestabilidad y no tiene P53 mutado. Importante el POLE, ¿tiene buen o mal pronóstico? Bueno. Importante P53, malo. Y luego el resto pueden tener Lynch, pero son pronóstico intermedio y se parecen más al tratamiento clásico. Síndrome de Lynch, ¿se hereda de forma autosómica dominante o recesiva? Dominante, como el BRCA. Los síndromes genéticos asociados a cáncer se transmiten dominantes. Se asocia a cáncer de endometrio y a cáncer de ovario. Te pregunto, ¿cribamos el cáncer de endometrio de forma sistemática? No. ¿Y en síndrome de Lynch? Sí, a partir de los 35 años, edad mágica, que también empleamos en la esterilidad de origen desconocido para indicar o no indicar una fecundación in vitro, vamos a hacer un cribado con ecografía y biopsia y hay que hacer la histerectomía con anexectomía cuando cumplan su deseo genésico. Bien, ¿cuál era la clínica del cáncer de cérvix? Sangrado en agua de lavar carne. ¿Cuál era la clínica del cáncer de vulva? Prurito. Y el cáncer de endometrio, sangrado posmenopáusico. Las biopsias ya las conoces. Sangrado posmenopáusico, ¿qué técnica de biopsia tiene? Una biopsia por aspiración. Hiperplasia que no sangra, ¿qué técnica de biopsia tiene? Histeroscopia. Y la técnica de imagen del endometrio sería ¿qué? La resonancia. Aquí tenemos la resonancia y en la resonancia tú ves, por ejemplo, aquí tenemos un cáncer de endometrio que, por ejemplo, no invade la pared porque ves muy bien el límite de la cavidad y ves dónde se queda. Y aquí tenemos un cáncer de endometrio que dirías que invade o no invade la pared.
Sí, por tanto, este se podría tratar si cumple criterios de forma conservador, este no. Te fijas aquí, llega por aquí. Bien, la estadificación es quirúrgica y el tratamiento depende del estadio, del grado y del perfil molecular. Como siempre, 4, sus metástasis. Como siempre, 3, sus ganglios linfáticos metastatizados y el estadio que se trata de forma conservadora sería el 1A. El endometrioide 1A bajo grado se puede operar con histerectomía, anexectomía y centinela. En el resto del caso haremos cirugía completa. El cáncer no endometrioide se parece a un cáncer de ovario, con lo cual siempre tenéis que operarlo de forma completa, no se puede hacer centinela. Y ahora, lo que cayó este año, preguntaron este año en el MIRES, ¿cuál es el factor más importante para indicar la adyuvancia en el cáncer de endometrio? Y es el perfil molecular. Tradicionalmente lo que tú sabes es que si era un cáncer que se parecía al cáncer de ovario, se trataba como el cáncer de ovario, es decir, con quimioterapia, y un cáncer en estadio avanzado, 3, 4, se trataba con quimioterapia. Y tú también sabías que el 1A bajo grado que operaba de forma conservadora, si no tenía factores de riesgo no hacíamos nada, y si tenía factores de riesgo ya empezábamos a darle su radioterapia. Esto es lo clásico. Y esto no ha cambiado sustancialmente porque la histología no endometrioide o los estadios 3-4 que tienen que recibir quimioterapia y radioterapia, como toda la vida. La única diferencia es que ahora decimos P53 mutado, que suele asociarse a qué tipo de cáncer. Tipo 2 también recibe su quimioterapia. Decíamos que el 1A, sin factores de riesgo bajo grado, no recibe nada, y esto sigue estando aquí. 1A de los subtipos intermedios sin factores de riesgo no recibe nada, con factores de riesgo, grado 3, invasión linfovascular, recibe radioterapia. Y la única peculiaridad es el pole. Si yo opero un pole, hasta el estadio 3-4 el pole no recibe nada, ni radioterapia ni quimioterapia y no recidiva. Antes vimos que el cáncer de cérvix en estadio 3-4 recibía radioquimioterapia y ¿qué más? Pembrolizumab. ¿Qué es el pembrolizumab? Un inhibidor checkpoint. El cáncer de endometrio en estadio 3-4 también puede recibir inhibidores checkpoint, que lo sepáis en todos los ginecológicos. El pronóstico depende de la histología y, como siempre, cuando recae puede seguir recibiendo quimio con checkpoint, cirugía o radioterapia. Breve repaso de lo que hemos visto. Te pregunto, cáncer de endometrio, edad joven o edad avanzada, factor de riesgo conocido, exceso de estrógenos. Te pregunto, ¿cuál es más frecuente, endometrioide o no endometrioide? Endometrioide. ¿Cuál tiene peor pronóstico? Estadio más avanzado, grado 3 siempre. No endometrioide. ¿Qué técnica de imagen empleo? Resonancia. ¿Qué estadio se puede tratar de forma conservadora? 1A, bajo grado. ¿Qué me ahorro? ¿Qué le haría? Centinela. En los demás, ¿qué haría? Su cirugía completa. En los tipo 2, ¿puedo hacer cirugía conservadora? No. Si la paciente tiene pole 1-2, ¿recibe adyuvancia? No. Si la paciente tiene un P53, ¿qué recibe siempre? Quimioradio. Y los otros tipos, depende del estadio, factores de riesgo. Si es un 1A sin factores de riesgo, nada. Si tiene factores de riesgo, radio. Y si es un estadio 3-4, quimioterapia. ¿Qué estadios reciben inhibidores checkpoint, como en el cervix? 3-4. Para oxigenarte un poco, antes de que sigamos, te traigo esta historia. Acompáñame. Esta es la doctora Amy Reed, que es una pediatra o anestesista, no lo tengo claro. Sé que su marido, si ella es pediatra, él es anestesista y viceversa. Y estos son los 6 hijos que tienen Amy Reed, que tienen la cara de su marido, y el perro, que también tiene la cara de su marido. Pero Amy Reed, después de tener a sus 6 hijos, tenía un útero miomatoso y decidió hacerse una histerectomía. Y en aquel momento empezábamos con la histerectomía laparoscópica, en la cual teníamos esto que ves aquí, que es un morcelador, es un cuchillo, una cuchilla que va troceando los miomas y entonces permite sacarlos con cirugía mínimamente invasiva. Problema, tú ya sabes que hay un tipo de tumor muy atípico, muy infrecuente, que puede derivar de los miomas. ¿Cuál? Los sarcomas. Y la doctora Amy Reed tenía un sarcoma y esto no se sabía antes de morcelarla. Y tú estás viendo aquí que es una fantasía de cachitos de mioma o de sarcoma que van volando por todas partes. ¿Crees que esto mejora o empeora el pronóstico de la paciente? Lo empeora. Y la doctora Amy Reed, aún por encima, estaba súper bien vinculada con el Senado. Y entonces llevó al Senado, salió en el Wall Street Journal, que vaya por Dios que la habían morcelado, dio un montón de entrevistas, fue al Senado para decir básicamente cómo puede ser que los ginecólogos se dediquen a morcelar en abdomen si tú nunca estás seguro de si es un sarcoma o no. Bueno, un pifostio, la FDA nos prohibió morcelar
en mi hospital no morcelamos, pero no puedes morcelar sin una bolsa, la Agencia Europea también, sacaron todas las líneas y ahora se restringió todo muchísimo gracias a la doctora Amy Reed, la cual más o menos 2 años después del diagnóstico, tras 5 líneas de quimioterapia, murió. Tras esta alegre historia, sigamos con el cáncer de ovario. Cáncer de ovario es el tumor más letal. ¿Por qué es letal? Porque no da síntomas, porque los ovarios están libres en cavidad abdominal y tú sabes que el cáncer de ovario más frecuente es ¿cuál? El epitelial. ¿Y dónde está el epitelio del ovario? Por fuera. En cuanto salga, ya está implantado en toda la cavidad. Tú ya sabes también, porque te lo dije ayer, que factor de riesgo es la ovulación incesante, lo cual explica que el ovario poliquístico incrementa el riesgo. No, lo cual explica que los anticonceptivos que producen anovulación incrementan el riesgo. No, lo bajan. En sí, los síndromes genéticos como el BRCA, ¿qué herencia tiene? Autosómico dominante, determinados reordenamientos del cariotipo, la disgenesia gonadal con cromosoma Y, ¿de quién incrementaba el riesgo? De gonadoblastoma, Morris, ¿de quién incrementaba el riesgo? De disgerminoma, son factores de riesgo. El embarazo disminuye el riesgo y también la ligadura tubárica, porque hoy en día sabemos que el carcinoma seroso de alto grado, que es el más o menos frecuente, el más frecuente no aparece en el ovario, aparece en la trompa y de la trompa salta al ovario. Y cuando hacemos una ligadura tubárica o una salpingectomía, disminuimos el riesgo. De hecho, ahora está muy discutido el tema de hacer salpingectomías oportunistas, que nosotros en mi hospital la hacemos. Antes, si ibas a una histerectomía, te quitaban el útero y te dejaban las trompas y los ovarios. Y hoy en día siempre hablamos con la mujer y le decimos que le quitamos las trompas por esto, para prevenir, para disminuir la incidencia del cáncer de ovario. Bien. Vamos a repasar todos juntos los tipos de cáncer de ovario. Los primeros, los más frecuentes, son los del epitelio. El primero sería el carcinoma seroso, que es el más frecuente, que típicamente tiene cuerpos de samoma y eleva al 125. Los serosos, los mucinosos, los de células endometrioides, todos tienen como 3 modalidades. Uno benigno, que no es cáncer, uno maligno, que es un cáncer, y uno borderline. El borderline es su propia movida, no es un cáncer, no es una lesión benigna, es un tumor que prolifera pero no metastatiza y nunca hay que darle quimioterapia. El siguiente sería el mucinoso, que eleva al 19,9 y puede producir, si se rompe, pseudomixoma peritoneal. El endometrioide, como su nombre indica, se parece a la estirpe más frecuente de otro cáncer. ¿Cuál? El de endometrio. Por ello, si tenéis un cáncer endometrioide, tenéis que descartar si viene del ovario o si es una metástasis del endometrio. La célula clara, que es de mal pronóstico, no puede tomar terapia hormonal sustitutiva, y el tumor de Brenner se relaciona con síndrome de Meigs. ¿Qué es el síndrome de Meigs? Ascitis, hidrotórax, tumor sólido de ovario. Los segundos en frecuencia serían como los de las células germinales, como el teratoma. El teratoma es un tumor que deriva de las 3 hojas blastodérmicas y por ello es un tumor repugnante que puede dar cualquier cosa. Tienen grasa, tienen pelo, tienen calcificaciones internas. A veces se derivan a un tipo de tejido y pueden producir tirotoxicosis o síndrome carcinoide. Y es el único que veríamos en técnicas de imagen. Un año lo preguntaron con un TAC donde se veía, se puede ver en placa de radiografía, también por las calcificaciones. El disgerminoma ya lo conoces porque lo estudiamos asociado a ¿qué síndrome? A síndrome de Morris. ¿Cuál es el marcador tumoral del disgerminoma? La LDH. ¿Y a qué responde el disgerminoma? A radioterapia. Seno endodérmico, preguntado 28.000 veces, tiene cuerpos de Schiller-Duval y eleva la alfa-fetoproteína. Y luego tenemos otros como el carcinoma embrionario o coriocarcinoma, que eleva la gonadotropina coriónica. Si te pusieran esta imagen y te dijeran ¿qué tipo de tumor es? ¿Qué tipo de tumor es? Un teratoma, porque tiene calcificaciones. Bien, repasemos entonces. De los tumores que tienes aquí, ¿cuál es el más frecuente, el cáncer más frecuente? Seroso. ¿Quién eleva el 19,9? Mucinoso. ¿Quién puede producirte un síndrome de Meigs? Brenner. ¿Qué es el síndrome de Meigs? Ascitis, hidrotórax, tumor sólido de ovario. ¿Quién de ellos puede producir una tirotoxicosis? Teratoma. ¿Quién eleva la alfa-fetoproteína? Seno endodérmico. ¿Quién eleva la gonadotropina coriónica? Coriocarcinoma. ¿Quién es radiosensible? Disgerminoma. ¿Quién tienes que descartar que sea una metástasis de un cáncer de endometrio? Endometrioide. Seguimos adelante. Tenemos los tumores de la granulosa teca, los cuales suelen producir estrógenos y pueden producir pubertad precoz, o si una paciente tiene un tumor que le está produciendo muchísimos estrógenos todo el rato, muchos más que su progesterona, ¿qué le puede producir?
cáncer de endometrio. Hay que revisar siempre el endometrio. Tenéis el arrenoblastoma, que produce andrógenos y puede dar pubertad precoz. Y tenéis el fibroma, que puede producir un síndrome de Meigs como otro tumor. ¿Cuál? El tumor de Brenner. Otros que nos encontramos de estroma y célula germinal sería el gonadoblastoma, que tú lo conoces porque aparecían tumores en pacientes con disgenesia gonadal y cromosoma Y, por ejemplo, un síndrome de Swyer. Y luego tenéis metástasis. Las metástasis típicas son de cáncer de endometrio, pero a veces aparecen metástasis de células en anillo de sello. ¿De qué localización suelen ser? Estómago, también intestino y también cáncer lobulillar de mama, que eso es una cosa que nos pasó a nosotros. Operamos un cáncer de ovario, le tenía una colonoscopia, todo normal, sacamos el ovario para biopsia intraoperatoria y nos dice el patólogo, esto es un cáncer lobulillar de mama. Y era un cáncer lobulillar que además no era palpable, era como un tumor oculto y había metastatizado todo en abdomen y era un tumor de Krukenberg por cáncer lobulillar de mama. Bien, repasemos finalmente esto. Te pregunto, de todos los que tienes aquí, ¿cuál es el tumor más frecuente en chica en edad fértil? Teratoma. ¿Cuál de ellos eleva la alfa-fetoproteína? Seno endodérmico. ¿Cuál de ellos produce andrógenos? Arrenoblastoma. ¿Cuál de ellos produce estrógenos? Granulosa teca. ¿Cuál tiene los cuerpos de Schiller-Duval? Seno endodérmico. ¿Cuál tiene los cuerpos de Kalexner? Granulosa teca. ¿Cuál es la metástasis más frecuente de cáncer de endometrio? ¿Qué tumor ovárico se parece a un cáncer de endometrio? Endometrioide. ¿Qué tumor ovárico no puede recibir terapia hormonal sustitutiva? Células claras. ¿Quién de ellos puede dar un pseudomixoma peritoneal? Mucinoso. ¿Cuáles dos se asocian con el síndrome de Meigs? Brenner y fibroma. ¿Qué es un síndrome de Meigs? Ascitis, hidrotórax, tumor sólido de ovario. Bien, aquí tienes una laparoscopia de un cáncer de ovario, para que entiendas que todo esto que estás viendo aquí, todos los puntos blancos, todo es cáncer de ovario, que está diseminado en cavidad abdominal. Se propaga por diseminación peritoneal. Esto es lo que cayó este año en el MIR. Bien. En sí el problema es que hasta que no está avanzado no produce síntomas y cuando da síntomas ya está avanzado, ya tenemos la ascitis, ya tenemos la distensión abdominal o el síndrome paraneoplásico. En sí, tú tienes que sospechar un cáncer de ovario si a la menopáusica le puedes tocar los ovarios y luego, igual que están los criterios de IDEA, en la endometriosis tienes los criterios de la IOTA, que te he traído ejemplos de imagen. Los criterios en sí son bastante lógicos. Por ejemplo, si tengo un quiste unilocular, si este quiste no tiene apenas componente sólido, no tiene nada o es muy pequeño, si tiene sombra acústica posterior, si es un tumor de menos de 10 centímetros y si no tiene Doppler es bueno. Compara con esto un tumor sólido que tiene ascitis, que tiene estos componentes sólido-quísticos, más de 10 centímetros irregular o que tiene mucha vascularización. Estos serían tumores sospechosos de cáncer, estos son tumores benignos. Los marcadores tumorales ya los conocemos. Simplemente el único un poco más novedoso es el HE4, que yo puedo determinar junto con el 125 y lo meto en un ordenador con la edad de la mujer y me dice si tiene alto o bajo riesgo de ser un cáncer de ovario. La técnica de imagen que empleamos es que el TAC, y si una paciente con ascitis o derrame pleural tiene células tumorales, en la ascitis o derrame pleural hay que descartar un cáncer de ovario. El cáncer de ovario tiene determinadas peculiaridades en la estadificación. Un derrame pleural, que siempre sería un 4B, para él es un 4A, porque es como por transsudación suben las células tumorales. Las metástasis en cápsula hepática son un estadio 3. Y luego, peculiarmente, la rotura intraoperatoria es un estadio 1C1, si estaba íntegro y tú lo rompiste. Bien, tú ya sabes, porque lo hemos estudiado, lo has estudiado en la gine benigna, que si una paciente tiene una endometriosis y tiene un endometrioma de más de 4 centímetros, ¿qué le harías? Una quistectomía, porque es lo que hacemos en tumores benignos si son sintomáticos o miden más de 10 centímetros. ¿El tumor borderline es un tumor que puede metastatizar? No, y por ello no hacemos linfadenectomía, no quimioterapia, solamente quitas el ovario y el aumento en chica joven o el útero, ovario y aumento en anciana. Ahora bien, el tema es el cáncer de ovario. ¿Cuál es el factor pronóstico más importante del cáncer de ovario? El estadio que determina la cantidad de tumor que le dejo dentro. Tu objetivo es extirpar completamente todo el tumor que tú puedas ver con los ojos. Y es por ello que la cirugía conservadora está muy limitada. Solamente puedes hacerlo en estadios donde el tumor está limitado a 1 o 2 ovarios en el interior o estaba en el interior hasta que tú, el cirujano, lo rompiste y es de bajo grado. Y la cirugía conservadora en cáncer de ovario está orientada únicamente a que la mujer pueda ser madre.
solamente. Es decir, yo le conservo el útero y el ovario sano si lo tiene, porque muchos alumnos vienen y me dicen, pero si tiene un cáncer de ovario bilateral, ¿qué haces? Le quitas los 2 ovarios. Y si se quiere quedar embarazada, ¿qué tiene que hacerse? Una FIVIXI con ovodonación, ¿vale? Pero podrá dar a luz a su hijo, pero no va a ser genéticamente suyo. En sí, si no hay deseo genésico o no cumple criterios, la cirugía es muy agresiva. Quitas todo el tumor visible, útero, ovarios, omento y ganglios en estadios precoces. A veces nos encontramos esto. Esto es un cáncer de ovario. Esto es el diafragma de una paciente con un cáncer de ovario. ¿Tú crees que si la operas voy a poder quitarle todo el tumor? No. ¿Y qué puedo hacer con esta paciente para reducir el tumor? Quimio neoadyuvante. Si veo que no la voy a poder operar y quitarle todo el tumor, le doy quimio neoadyuvante y luego la opero en lo que se llama cirugía de intervalo, porque hay un intervalo entre el diagnóstico y el tratamiento en el cual ella está recibiendo quimioterapia, ¿vale? El cáncer de ovario es un cáncer que positivamente para ti, ya te lo digo ahora, no responde a los inhibidores checkpoint. Entonces no le podemos dar inhibidores checkpoint, no lo recibe. Recibe quimioterapia, que es obligada en estadio 2 o grado 3, y si es estadio avanzado 3-4, siempre le damos algo a todos los estadios avanzados para retrasar la recaída. Quedamos en el cáncer de cérvix avanzado, pembrolizumab. Quedamos en el cáncer de endometrio avanzado, pembro o dostarlimab, y quedamos en el cáncer de ovario, bevacizumab o inhibidores PARP más menos bevacizumab. Porque te pregunto, ¿qué porcentaje de cáncer de ovario en estadio avanzado recae? El 80%. Entonces, tu misión es retrasar esa recaída. Y cuando recaiga, la podrás tratar con cirugía o la podrás tratar con quimioterapia e inhibidores PARP si no lo recibió antes. Vamos a repasar brevemente el cáncer de ovario entonces. Te pregunto, ¿es un cáncer que da síntomas o no da síntomas? No da síntomas. ¿Dónde se origina el seroso? En la trompa. ¿Cuál es la histología más frecuente? Seroso. ¿Cuál es la técnica de imagen? TAC. Pacientes que tienen un estadio 1, o sea, dentro de un ovario o 2 ovarios, cerrado o lo ha roto el cirujano bajo grado. ¿Qué le puedo conservar en esa cirugía? El ovario sano, si hay, y el útero. En todas las demás, ¿qué tengo que quitar? Todo, porque el factor pronóstico es estadio, restos de tumor tras la cirugía, tratamiento adyuvante, quimio. Y para que retrasar la recaída en estadios 3-4, ¿qué añado? Bevacizumab o inhibidores PARP. Esto es lo que te conté antes de la regla memotécnica. Vulva, 1 milímetro de invasión, 2 centímetros de extensión, no hago ganglios. En el ovario, si está dentro de 1 o 2 ovarios o roto por la cirugía, conservo útero ovario sano. Hasta 3 milímetros cérvix, conización. Hasta 4 centímetros cérvix, opero. Menos del 50%, grado 1, grado 2, quito útero, ovarios, ganglio centinela en endometrio. Tengo preguntas para ti. ¿Qué condiciona de modo crucial e independiente la elección del tratamiento adyuvante del cáncer de endometrio? El tamaño del tumor, perfil molecular, presencia de células tumorales en ganglios linfáticos o presencia de metrorragia. ¿Qué condiciona el tratamiento adyuvante hoy en día? El perfil molecular, porque tú sabes que POLE 1-2 que recibe, nada, P53 que recibe, quimio, y los demás depende de sus factores de riesgo. Diseminación más frecuente del cáncer de ovario, linfática, hemática, contigüidad o diseminación peritoneal. Diseminación peritoneal. Cribado de cáncer de cérvix. ¿A qué mujer le harías una citología? 26 años sin citología previa, 40 años con citología y virus del papiloma negativo hace 3 años, 67 años con incontinencia de esfuerzo, ¿por qué no? 22 años vacunada para el virus del papiloma. Primera pregunta, ¿a qué edad empezamos el cribado? 25, fuera la de 22. ¿A qué edad lo finalizas? 65, fuera la de 67. ¿A qué edad empezamos a emplear en el cribado el test del papiloma? 30, fuera la de 40, ¿quién nos queda? 26 años. Mujer obesa de 67 años con metrorragia. ¿Cuál es la prueba más eficiente y precisa? Ecografía y toma de endometrio, ecografía de abdomen completo, histeroscopia y biopsia, especuloscopia y citología cervical. Ante un sangrado posmenopáusico y endometrio de más de 3 milímetros, ¿qué haremos? Ecografía y biopsia. Sin embargo, si fuera una hiperplasia endometrial asintomática en menopáusica, ¿qué haríamos? Histeroscopia. 26 años, tiene un LSIL y se biopsia dando un CIN1. ¿Qué hago? Solicito una detección del papiloma, que ya te digo yo va a dar positivo, conización cervical, no tratar y programar una nueva revisión en 6-12 meses o tratamiento con aciclovir, que es correcto en un CIN1 26 años, no tratar y nueva revisión. Una vez confirmado un cáncer de ovario, ¿qué hay que hacer? Cirugía y quimioterapia con taxol platino,
gastrectomía con doble anexectomía, ¿por qué no? Quimioterapia, así previenes el cáncer estomacal, nunca está de más. Quimioterapia sistémica con cisplatino y pemetrexed o cirugía laparoscópica y quimioterapia FOLFOX, que es correcto, cirugía y quimioterapia con platino. Y en estadios avanzados, bevacizumab inhibidores PARP. Bueno, aquí estamos porque hemos venido, quizás arrepintiéndonos de haber venido. Vamos al tema de la ginecología general, que te resulta mucho más llevadero, y luego vamos al tema de la mama. La primera enfermedad de la gine general es la más preguntada, es la endometriosis. Tú sabes que la endometriosis es la presencia de tejido endometrial que funciona pero está fuera del útero. Normalmente, cuando la paciente tiene la menstruación, lo que ocurre es que el endometrio descamado sale hacia afuera. Pero esta paciente que tiene, a lo mejor, tiene un foco endometriósico aquí, que típicamente una teoría de por qué las mujeres tienen endometriosis es la menstruación retrógrada, parte de la sangre siempre sale por las trompas, tiene un foco endometriósico aquí que tú dirías, ¿es sensible o no es sensible a hormonas? Sí, y por tanto sangra, pero ¿puede abandonar el cuerpo de la mujer? No, porque está en el ovario. Y entonces, ¿qué ocurre? Que se inflama y entonces aparece la sintomatología de la paciente endometriósica. Te pregunto, ¿qué es más frecuente? ¿Cuál es la localización más frecuente de la endometriosis? El útero, y después del útero, ¿cuál? El ovario. Cualquier situación que impida la menstruación disminuye los síntomas, porque si no menstrua, entonces no hay esas microhemorragias internas y no hay dolor. Por ello, el embarazo disminuye el dolor, los anticonceptivos tomados en pauta como continua o la menopausia. En sí hay muchos síntomas de endometriosis según dónde se sitúe, pero a ti solamente te interesan dos, porque son los que siempre preguntan en el MIR. ¿Qué dos síntomas? Dismenorrea y esterilidad. Siempre lo preguntan igual en el MIR, pero a veces son asintomáticas, a veces lo que tienen es un sangrado uterino anómalo, que es más típico en la adenomiosis. En la adenomiosis tú piensas que las pacientes tienen incrustadas en las paredes del útero focos de endometriosis, y parte de esos focos endometriósicos logran llegar a cavidad del útero y entonces se evacúan con las reglas, se añaden al sangrado menstrual normal de la paciente y por ello tienen sangrado menstrual abundante. Puede aparecer una peritonitis química o esto que tienes aquí, que sería el neumotórax catamenial, son focos endometriósicos en el pulmón. Bien, lo primero que tenemos que hacer ante una endometriosis es saber si es una endometriosis profunda o no es profunda, porque la cirugía va a ser diferente. ¿Dirías que es más agresiva la cirugía de una endometriosis profunda o de una endometriosis no profunda? De la profunda. ¿Qué nos da idea de que es una endometriosis especialmente profunda? El útero retrovertido, porque normalmente estaría antevertido, una masa pélvica o úteros sacros nodulares. Y por ecografía ves esto, ves como una pantalla que está siendo sintonizada con un punteado negro-blanco. Esto es un endometrioma. Y la adenomiosis se ve así, se ve como un útero que nosotros llamamos en raqueta de tenis, porque tiene el cuello muy fino y el útero es muy globuloso con este punteado. Y típicamente es asimétrico, porque tiene más infiltración de un lado que de otro, que puede ser pared anterior o posterior. La ecografía nos permite incluso actualmente ver la endometriosis profunda. Esto es una ecografía transrectal y aquí estás viendo la pared del recto y aquí estás viendo un nódulo endometriósico, ¿vale? ¿Esta endometriosis de qué tipo sería? Profunda. En sí la resonancia hoy en día apenas la hacemos, solamente si hay duda, con la ecografía, la exploración, y el diagnóstico de certeza lo hacemos por la paroscopia, pero te pregunto, ¿voy a hacer la paroscopia diagnóstica? No. También puedo hacer test diagnósticos. Si te doy anticonceptivos en pauta continua y te quedas sin dolor, te he diagnosticado una endometriosis. Bien. La clasificación, que hay distintas clasificaciones, que son los implantes muy superficiales, quistes pequeños, adherencias laxas, quistes grandes, adherencias severas, no tiene valor pronóstico porque el dolor se relaciona con la profundidad de la invasión. Por ejemplo, esto que tenéis aquí es una cirugía nuestra, a esta paciente le hicieron una citología y la citología le dio ascus. La derivaron a la consulta de diagnóstico de patología cervical y el ginecólogo se dio cuenta de que el cuello era normal, lo que tenía era esto. ¿Qué creéis que es esto? Es una endometriosis profunda del tabique rectovaginal. Entonces esta paciente tuvo que operarla porque tenía mucho dolor y quitarle el útero con resección del tabique rectovaginal con la endometriosis. Bien, te pregunto, ¿la endometriosis es una enfermedad crónica o aguda?
Crónica, ¿va a recurrir o no va a recurrir? Sí, y por ello voy a tratar a pacientes asintomáticas o sintomáticas. Sintomáticas, porque si no está sintomática no hay que hacerle nada y porque la sintomática, aunque la trate, va a recurrir. Si la paciente tiene dolor, le puedo dar un tratamiento hormonal de primera elección, son anticonceptivos combinados. ¿En qué pauta? ¿Continua o discontinua? Continua para que se quede como en amenorrea. También le puedo dar análogos de la GnRH, continuos o pulsátiles. Continuos para provocarle ¿qué? Amenorrea. Ahora bien, pacientes que tienen quistes grandes y tienen dolor se pueden operar. Podemos hacer una quistectomía, porque el problema, te pregunto, si yo te doy anticonceptivo y tú tienes un quiste de 7 centímetros, ¿con el anticonceptivo disminuye de tamaño el quiste? No. ¿Desaparece el quiste? No, esa sangre que está ahí coagulada se queda, solamente impide que el quiste siga creciendo, pero el quiste no va a desaparecer, no restaura la anatomía y en cuanto lo suspendes vuelven los síntomas. Y por ello, si tiene un quiste grande sintomático, la operaremos. Si está asintomática con tratamiento médico, el quiste es pequeño o ha sido operada 28.000 veces, se trata de retrasar la cirugía. La siguiente alternativa que tenemos es que la paciente no tenga dolor, sino que tenga esterilidad. En la esterilidad, si la paciente tiene esterilidad y tiene, por ejemplo, la pareja un REM de menos de 3 millones, ¿qué haces? ¿La operas o la envías a fecundación in vitro? La envías a fecundación in vitro. Solamente operas a un tipo de paciente con endometriosis para que se quede embarazada, que es la paciente que tiene un estudio normal, su pareja tiene un estudio normal y solo le ves como motivo de esterilidad un quiste endometriósico. A esa la operas y con eso incrementas la gestación espontánea. Pero si tenemos a una paciente que tiene, por ejemplo, un quiste endometriósico y un bloqueo tubárico bilateral, ¿le quito el quiste o la envío a técnica de reproducción asistida? A técnica directamente, porque siempre piensa que juegas contra reloj en la reproducción asistida. Aquí tenemos una quistectomía y aquí tenemos una cirugía de endometriosis profunda. Te pregunto, ¿qué es esta estructura que estás viendo aquí? Es la sonda urinaria de la paciente, porque esta paciente tiene el útero y tiene un foco endometriósico que infiltra la vejiga, con lo cual para quitar la endometriosis tienes que extirparle un trozo de vejiga. Por ello es muy importante que la endometriosis tú diferencies si es profunda o no de cara a la cirugía. ¿Vale? Siguiente que nos encontramos es el mioma. El mioma es el tumor benigno más frecuente. ¿Cuál es el tumor maligno más frecuente del tracto genital? ¿Cáncer de endometrio de qué tipo? Endometrioide. ¿Y el de la mama? Cáncer ductal. ¿Y el tumor benigno de mama? Fibroadenoma, que en el fondo no es parecido a un mioma, pero en la mama. Deriva de músculo liso y recuerda que factores de riesgo, toda la exposición a hormonas, nulliparidad, menarquia precoz, tratamiento hormonal y disminuye el riesgo la multiparidad o el tabaquismo. Tenemos distintos miomas. Te pregunto, ¿cuál es la localización más frecuente de los miomas? Intramural. ¿Qué síntomas dan los intramurales? Nada. Los submucosos, ¿qué síntomas te suelen dar? Sangrado y infertilidad, esterilidad. Y los subserosos, que suelen producir dolor, compresión. ¿Ya? En sí hay una clasificación que preguntaron un año, que es la clasificación histeroscópica de la FIGO. Tú solamente para acordarte de ella tienes que acordarte que la clasificación la hicieron histeroscopistas. Y te pregunto, de todos los miomas, ¿cuáles son los únicos que le interesan al tío que hace histeroscopia? Los que puede extirpar. ¿Cuáles? Los submucosos. Y por ello los submucosos tienen los números más bajos, porque son los que más le interesan. Los siguientes son los intramurales. El número más bajo implica más contacto con endometrio porque siempre está pensado desde el punto de vista histeroscópico y los números más altos son localizaciones que no puede acceder a ellas por histeroscopia, ¿vale? Como los subserosos. Bien, las técnicas de imagen ya las conocemos, son siempre lo mismo. Aquí tenemos una ecografía, aquí tenemos una histeroscopia, estamos viendo estos miomas. ¿Qué tipo de miomas serían obligatoriamente? Submucosos. Y aquí estamos viendo la resonancia donde podemos ver también miomas. Te pregunto, ¿trato a pacientes asintomáticas con endometriosis? No, pero ¿trato a pacientes asintomáticas con miomas? Sí. ¿Qué criterios tienen que cumplir? Tienen que tener un mioma como submucoso y ¿qué quiere tener? Hijos. O también tiene un mioma que produce hidronefrosis, porque aunque la mujer no quiere tener hijos, merece tener riñones funcionantes, ¿vale? Esas también las operamos. Pero eso a la gente del MIR le da igual. Siempre ha preguntado, deseo genésico en paciente con mioma submucoso se opera. Eso quiere decir que si el mioma no es submucoso o bien no quiere tener hijos, no se va a operar.
Si la paciente tiene síntomas, se puede tratar con medicamentos, por ejemplo, análogos de la GnRH en pauta como continua, o se puede operar. La operación depende de si quiere tener hijos o no tener hijos. Si quiere tener hijos, ¿qué quito? El mioma, y si no, ¿qué quito? El útero. Y aquí me pasa muchas veces que los alumnos me dicen, madre mía, ¿cómo sé si quiere tener hijos o no? Pues no lo sabes, porque no tienes a la paciente delante, tienes que fiarte de tu intuición médica. Por ejemplo, si te ponen una paciente de 47 años que tiene 3 hijos, sí, podría ser que Mari Carmen quiera tener un hijo con 48, pero es improbable. Yo a Mari Carmen le quitaría el útero. Sin embargo, si me ponen chica de 32 años nulípara, porque siempre te las ponen nulíparas, esa paciente tiene más probabilidades de querer tener hijos, le conservaría el útero. A veces hay datos adicionales. Si te dijeran, paciente que tiene un bloqueo tubárico bilateral, ¿qué le quitas? Pues obviamente esa tía no quiere tener hijos, se ha ligado las trompas, es más a favor de histerectomía. Bien. Las vías para operar dependen de dónde esté el mioma. Podéis operar por histeroscopia. ¿Qué miomas? Submucosos. Podéis operar por laparoscopia, pero no podéis morcelar en cavidad abdominal, sino que tenéis que morcelar en bolsa. Y esta soy yo de R4 haciendo mi primera histerectomía. Esto es el útero, todo esto es un mioma, que obviamente tuvimos que quitar por vía abdominal. Bien. Situación especial, a la endometriosis le quita los síntomas el hecho de que la mujer no tenga la regla, porque la endometriosis no es otra cosa que endometrio que responde a las hormonas y sangra en algún punto donde no puede abandonar el cuerpo. Pero a los miomas les vale cualquier clase de hormona y por ello los miomas se alimentan de las hormonas. ¿Y qué le pasa en el embarazo? Que aumentan de tamaño, a veces aumentan de tamaño más rápido que la vascularización y hacen degeneración roja, no aumenta la degeneración a sarcoma. Y obviamente cualquier paciente que tenga un mioma, como puede crecerle en el embarazo, este mioma puede producir un compromiso de espacio, infertilidad o amenaza de parto pretérmino o actuar como un tumor previo del parto e impide la salida del feto. Bien. Siguiente cosa que nos encontramos es el sangrado uterino anómalo, que tiene causas orgánicas, no orgánicas. Te pregunto, ¿cuál es la causa más frecuente de sangrado uterino anómalo? La disovulación. Otras causas que nos encontramos son causas como pólipos, como miomas, ¿qué miomas? Submucosos o como causas endometriales. Una típica sería la hiperplasia de endometrio. Tú ya sabes que la hiperplasia de endometrio no sería otra cosa que esto, un endometrio engrosado en un momento en que no debería estarlo, por ejemplo, posmenopáusicas, y esta hiperplasia se debe a que tiene muchos estrógenos y pocos gestágenos. El problema está en que hay un tipo de hiperplasia que aumenta el riesgo de cáncer de endometrio. ¿Cuál? La hiperplasia con atipia, igual que las lesiones que aumentan más el riesgo de cáncer de mama son ¿cuáles? La hiperplasia con atipia, ductal o lobulillar, y en este caso la hiperplasia endometrial. Si la paciente no tiene atipia, tenemos que darle lo que le falta. ¿Qué es lo que le falta a esa paciente? ¿Por qué tiene una hiperplasia? Gestágenos. Por lo tanto, le doy gestágenos. Si es una abuelita, podemos considerar quitarle el útero y los ovarios para prevenir que desarrolle una hiperplasia con atipia y un cáncer de endometrio. Ahora, esto no lo han preguntado apenas en el MIR, lo que sí han preguntado es esto. ¿Cuál es el tratamiento de elección en paciente posmenopáusica con hiperplasia con atipia? Histerectomía y anexectomía. Bien, volviendo atrás al sangrado uterino anómalo que dijimos había causas orgánicas, pólipos, miomas, hiperplasia endometrial y había causas no orgánicas. Vosotros ya sabéis que si tenéis una paciente en edad fértil que sangra mucho, que sangra poco, que se queda sin menstruación, luego vuelve a tenerla y no está menopáusica, es decir, no llevan amenorrea ¿cuánto? 12 meses, ¿qué es lo primero que tengo que descartar? Embarazo. Y si la paciente no está embarazada, miro si tiene patología orgánica, un pólipo que le quito, un mioma que le quito, y si no tiene patología orgánica y no quiere tener hijos inmediatamente, ¿cuál es el tratamiento de elección? DIU de levonorgestrel. Esto es importante porque cuando yo estudié el MIR, cuando yo hice el MIR, y lo hice el MIR hace 14 años, la profesora de ginecología vino y nos dijo, chicos, súper novedad, el DIU de levonorgestrel está aprobado para el sangrado uterino anómalo. Y la primera pregunta del DIU de levonorgestrel, sangrado uterino anómalo, cayó en el 2022. O sea, se lo toman con calma, te quiero decir. Me sorprendió la pregunta de perfiles moleculares. Dije, madre mía, hay gente que está actualizada, pero ¿qué es esto? ¡Qué fantasía! Biopsias de endometrio, muy importante, muy importante. La biopsia de endometrio, para entender la biopsia de endometrio, tú tienes que entender que el objetivo de una biopsia de endometrio es única y exclusivamente descartar un cáncer de endometrio. Y si entiendes esto, entiendes las biopsias. ¿Por qué? ¿Una niña o un adolescente va a tener un cáncer de endometrio? No, y por ello las biopsias, nunca.
En una paciente premenopáusica, ¿puede tener un cáncer de endometrio, sí o no? Puede, pero ¿es frecuente o es infrecuente? Es raro y por ello necesitamos que sangre y que tenga un factor de riesgo, además del sangrado, de cáncer de endometrio, más de 45 años, toma tamoxifeno, tiene obesidad, la hemorragia no responde a tratamiento. Ahora, las ancianas, las yayitas, ¿tienen o no tienen riesgo de cáncer de endometrio? Sí, y por ello la pobre yaya se lleva la biopsia sangre o no sangre. Si sangra, se lleva la biopsia con un endometrio de más de 3 milímetros. Y si no sangra, con un grosor endometrial mayor, porque tu objetivo es descartar cáncer de endometrio y la población con más riesgo son las ancianas. Siguiente punto, la técnica que empleamos siempre es una biopsia por aspiración. La biopsia por aspiración, jeringa, tú aspiras y lo que... Hay que ver. Está en un punto concreto del útero. Necesitamos que sangre y que tenga un factor de riesgo, además del sangrado, de cáncer de endometrio, más de 45 años, toma tamoxifeno, tiene obesidad, la hemorragia no responde a tratamiento. Ahora, las ancianas, las yayitas, ¿tienen o no tienen riesgo de cáncer de endometrio? Sí, y por ello la pobre yaya se lleva la biopsia sangre o no sangre. Si sangra, se lleva la biopsia con un endometrio de más de 3 milímetros. Y si no sangra, con un grosor endometrial mayor, porque tu objetivo es descartar cáncer de endometrio y la población con más riesgo son las ancianas. Siguiente punto, la técnica que empleamos siempre es una biopsia por aspiración. La biopsia por aspiración es una cánula que sin anestesia metemos en el cuello del útero, metemos dentro del útero y a ciegas con una jeringa tú aspiras y lo que a ciegas cojas es lo que te llevas. Ahora, en ocasiones tenemos que hacer una histeroscopia. Por ejemplo, cuando yo meto la cánula y no saco nada, ha fallado la técnica y tengo que hacer histeroscopia. Si la paciente tiene un mioma o un pólipo, ese está en un punto concreto del útero. Es improbable que yo con la cánula a ciegas llegue al punto donde esté el mioma o pólipo. Tengo que extirparlo bajo visión directa. Y esto lo han preguntado en el MIR, pólipo, mioma intracavitorio, indicación de histeroscopia. Cuando la paciente tiene una hiperplasia de endometrio que ocupa todo el endometrio, la paciente empieza a sangrar. Si la paciente tiene una hiperplasia por ecografía y no está sangrando, quiere decir que todavía no está ocupada toda la cavidad, está todavía parcheado. Hay zonas con hiperplasia y zonas sin hiperplasia. Por ello, la hiperplasia sin sangrado, como suele estar todavía parcheado, hay que hacer histeroscopia de entrada, porque si no, con la biopsia por aspiración puedes ir a una zona donde todavía no haya hiperplasia o cáncer. Y la menopáusica bajo tamoxifeno tiene que llevarse también una biopsia por aspiración, una biopsia por histeroscopia. Bien, aquí os traigo un vídeo de una histeroscopia. La histeroscopia, como comprenderéis viendo el vídeo, se encarga de patología intracavitaria porque ves el útero desde dentro. Ahí está entrando por el canal cervical, luego va a ir a la cavidad uterina, os va a enseñar los orificios de las trompas y luego el mioma o pólipo que tiene la paciente. La histeroscopia se emplea para biopsias dirigidas, por ejemplo, en pacientes con pólipo, mioma, hiperplasia que no sangra, fracaso de otras técnicas. Se emplea para Asherman, corrección de malformaciones, extracciones de DIU que se giren. Ahí veis un mioma, ¿de qué tipo sería? Submucoso, y ahí tenéis la clásica tijera de histeroscopia que no corta. El mioma simplemente se aburre de la tijera y entonces se desprende espontáneamente, porque, vamos, todas las tijeras funcionan igual de mal, quiero decir. Bien. Más cosas que nos encontramos, la incontinencia de orina. Te pregunto, paciente que acude a tu consulta y te dice, mira, resulta que yo cada vez que cojo a mi nieto, cada vez que cojo la compra, cada vez que toso, pierdo orina. Tiene incontinencia de esfuerzo o de urgencia. De esfuerzo. Y yo ahí tengo una regla memotécnica que es ECO. ECO es esfuerzo, se opera, cirugía, porque es de causa orgánica. ECO es incontinencia de esfuerzo, que se opera con cirugía porque es de causa orgánica, porque el problema es el ángulo de la vejiga, que no es normal, está así un poco bajado y cada vez que tose tiene incontinencia. Otra sería la paciente que viene y te dice, mira, tengo la sensación permanente de que tengo que ir al baño, no llego, y me orino encima si no voy súper rápido al baño y me tengo que levantar por la noche un montón de veces a orinar. ¿Esa paciente qué tendría? Incontinencia de urgencia, y esta se suele deber a la hiperactividad del detrusor, que da síntomas muy parecidos a una cistitis. Tenéis que descartar una infección y si no, sería incontinencia de urgencia.
Sea una o sea la otra, lo más importante sería explorar a la paciente para ver si tiene o no tiene incontinencia, descartáis una ITU y es muy importante para ambas el diario miccional, porque yo puedo contar una historia que viví en carne propia. Hace años llegué a mi pueblo y mi abuela me dijo, ¿sabes qué pasa? Me pasa que es que me tengo que levantar todas las noches a hacer pis un montón de veces y tengo la sensación de que no llego. Y yo, a ver, cuéntame tu día. Me levanto, me tomo un café, veo la tele, luego como, normalmente con agua, luego veo la tele, luego me bebo 3 litros de agua y me voy a dormir. Y yo, sospechoso. Quizás no deberíamos de beber 3 litros de agua curada. ¿Quién lo iba a esperar? Por eso es importante el diario miccional, porque la gente hace cosas muy locas antes de irse a dormir, ¿vale? Más cosas, pruebas urodinámicas. La prueba urodinámica es un poco como el cultivo en las vulvovaginitis. ¿Hacéis siempre cultivo? No. Siempre miráis al microscopio, no siempre cultivo. Las pruebas urodinámicas es lo más exacto, pero solo lo hacemos ante duda, por ejemplo, incontinencias mixtas, que no tienes claro cuál es la más importante de las dos para tratarla, antes de operar o si fracasan otras terapias. La regla, o sea, en sí, cuando tenemos una incontinencia, lo primero que solemos intentar son, si es leve o moderada, cosas conservadoras, rehabilitación o reeducación vesical. Ahora, en casos graves o que no mejoran con el tratamiento conservador, ¿qué hacemos? Un momento, voy a hacer pis. En la de esfuerzo, acuérdate, eco, cirugía. ¿Y qué hacemos en la de urgencia? Fármacos. Sobre todo, los más preguntados son los antimuscarínicos y tenemos otros como el Mirabegron. Más cosas que nos encontramos, el prolapso. El prolapso es una bajada, un descenso, una claudicación del suelo pélvico y se puede bajar la vejiga, en cuyo caso sería un cistocele, se puede bajar el útero en un prolapso uterino o se puede bajar el recto en un rectocele. Te pregunto, esto que tendríamos aquí es un útero sin prolapso. ¿Este útero qué grado sería? ¿Grado 1, 2, 3 o 4? 1. Este que está a ras de introito sería un grado 2. Este que sale sería un grado 3. Y este que está completamente fuera sería un grado 4. En sí, los factores de riesgo serían la edad, el parto vaginal, especialmente parto de niño grande, especialmente parto instrumentado, la histerectomía previa, la debilidad de lo que te sostiene al útero. El útero está sostenido típicamente por un ligamento que va del útero al sacro, su nombre es útero sacro, y un ligamento que va lateral a la pared pélvica, que son los ligamentos cardinales. Y obviamente el diagnóstico del prolapso consiste en pedirle a la paciente que se coloque en la silla y tosa. Yo siempre se lo digo a mis residentes, les digo, explora este prolapso, colócate y dile que tosa. Y así el residente aprende que no es adecuado colocarse delante de una mujer que tiene un prolapso, porque muchas veces ese prolapso se asocia a incontinencia de orina. Pero yo soy así, docente, me gusta la práctica. Entonces, no se les olvida, ¿vale? Más cosas, la clínica sería pesadez, clínica urinaria o intestinal. Obviamente la paciente tiene dificultades, típicamente es estreñimiento y tiene retención urinaria, puede hacer úlceras por decúbito y el diagnóstico es clínico. Si bien actualmente, yo creo que es por cómo cambia la medicina. Antes había un montón de exploraciones clínicas para todo, pero ahora se depende mucho de las técnicas de imagen. Eso explica que tradicionalmente yo, por ejemplo, para seguir un parto lo que hago son tactos vaginales, no cada 20 minutos, pero una vez cada 4 horas tocas y ves cómo va, o en paritorio tocas, sabes cómo está colocado el niño. Pero actualmente veréis que se habla de la ecografía intraparto, se habla de la ecografía para ver un prolapso solamente por ecografía, porque estamos tendiendo a minimizar las exploraciones físicas y maximizar como las técnicas de imagen, lo cual no estoy yo todo que sea adecuado, pero en fin, ya me entiendes. Bien, se trata a pacientes según los síntomas, no el grado, y la cirugía depende del grado de prolapso. La que tenga síntomas se trata, puedes hacer cirugía vaginal, una plastia para corregir un cistocele, una histerectomía vaginal. Esta es una cirugía que hice yo, de hecho es un prolapso total y lo que le hice a esta paciente es esto que estáis viendo aquí, una colposacropexia. Le quité el útero y le fijé la vagina al sacro y mira, como nueva. Más cosas, el pesario. El pesario es un anillo que introduces y es un anillo de silicona que dejas arriba y entonces mantiene el útero alto. Otras cosas que nos encontramos en la gine, la dismenorrea primaria, preguntada una vez,
Muy fácil es el dolor sin causa orgánica, porque si es causa orgánica, ¿qué tipo de dismenorrea es? Secundaria. Si tiene mucho dolor y tiene deseo anticonceptivo, toma anticonceptivos, y si no tiene deseo anticonceptivo, toma analgésicos. Todo muy fácil. Síndrome premenstrual, lo tienes en tu libro porque por desgracia cayó un año. Y entonces preguntaron qué es el síndrome premenstrual. Son síntomas cíclicos, típicamente hinchazón abdominal, tensión mamaria, síntomas anímicos, que aparecen antes de la menstruación, desaparecen por ella y se trata por el síntoma predominante. Y lo más novedoso es ahora están mucho con dolor pélvico crónico, un dolor pélvico crónico que puede tener causa orgánica o no orgánica, es aquel dolor persistente que se trata, según el tipo de dolor que sea, descartando que sea debido pues, a una endometriosis o una causa orgánica. Bien, lo último que tenemos son las distrofias vulvares. Si el cáncer de vulva cursaba con prurito, ¿cómo cursan las distrofias vulvares? Con prurito. ¿Cómo se diagnostica? Por la clínica. ¿Y cómo se trata? Con corticoides. Si con esto no mejora, ¿qué pasaríamos? Hay inmunomoduladores. ¿Cuál de las dos, líquen esclerotrófico o hiperplasia celular, es más frecuente? El líquen. ¿Cuál aparece en pacientes de más edad? El líquen. ¿Y cuál maligniza? El líquen, ¿vale? Bien, tenemos preguntas. Me gusta porque en la primera clase pues, lo puse con cara de cabreado y ahora está un poco como taciturno, ¿sabes? Como hastiado de la vida. En plan, ¿por qué? Como vosotros. Bien, 29 años, sin antecedentes de interés, deseo gestacional de más de 2 años. Refiere dismenorrea, dolor a la defecación y dispareunia. Me da igual el dolor a la defecación y dispareunia. Deseo gestacional no cumplido y dismenorrea que tiene endometriosis, insuficiencia ovárica prematura, síndrome de ovario poliquístico o esterilidad de origen tubárico, que es con esterilidad y dolor, endometriosis. Nuligesta que acude por sangrado entre reglas y sangrado menstrual abundante. El estudio es completamente normal, pero tiene un nódulo en el útero compatible con un mioma tipo 1. Te pregunto, tipo 1, número bajo, ¿es el que le interesa al histeroscopista, sí o no? Sí, por tanto, ¿dónde está localizado? Submucoso. Le explico los hallazgos y digo, no es por el mioma. Le explico que el mioma es esa causa de sangrado, la envío a histeroscopia. Le digo, el mioma es causa del sangrado, le hago una laparoscopia. Le hago una resonancia, análogo de GNRH y revisión en consulta. ¿Qué sería adecuado ante un mioma o pólipo? Histeroscopia. Esta pregunta hay una pregunta que es la peor pregunta que se ha puesto en el MIR, que es una pregunta que se puso y se anuló sobre prevención de parto pretérmino. Pues la segunda peor pregunta que se puso en el MIR es esta, que también anularon, que está muy mal puesta. De hecho, está tan mal puesta que yo la he arreglado. Ellos preguntaron que cuándo no estaría indicada una histeroscopia diagnóstica, pero yo te la arreglo, porque aquí el pajarito que os pone las preguntas se equivocó. Quería preguntar cuándo estaría indicada una histeroscopia diagnóstica. ¿Estaría indicada en una mujer de 32 años con dismenorrea y esterilidad, es decir, una endometriosis? No. ¿Estaría indicada una histeroscopia en mujer con sangrado posmenopáusico? No. ¿Qué le haríais a esa paciente? Biopsia por aspiración. ¿Estaría indicado en una paciente de más de 45 años que tiene un sangrado prolongado? Si quisiéramos biopsiarla, ¿cómo lo haríamos? Con biopsia por aspiración. ¿Estaría indicado en una paciente de 43 años con sospecha de mioma tipo 2? Sí. Es la única que sería correcta. Ese año dieron todas por correctas salvo la endometriosis, pero es mentira. No siempre hacemos una histeroscopia como primera línea de estudio. 54 años y acude por pérdidas de orina tras urgencia y la necesidad de orinar por la noche 3-4 veces con un cistocele de primer grado. ¿Qué es lo primero? Operarla. Diario miccional y reeducación vesical. Flujometría y evaluación de la función uretral o directamente le pongo fármacos. Ante una pérdida de orina leve moderada, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Medidas iniciales, diario miccional y reeducación. Y si esto no le funcionara, como es una de urgencia, ¿qué le daríamos? Fármacos. Menopáusica, sangrado, endometrio de 7 milímetros, ¿qué es correcto? El endometrio está engrosado, hago una biopsia por aspiración. El endometrio no está engrosado, tranexámico y seguimiento ambulatorio. Le hago de entrada una histeroscopia diagnóstica. El endometrio no está engrosado, pero como tiene metrorragia, le hago una biopsia. ¿Cuál es la correcta? Más de 3 milímetros, ¿está engrosado, sí o no? Sí, ¿y qué hay que hacerle? ¿Biopsia o histeroscopia? Biopsia. Si tuviera un endometrio engrosado sin sangrado, ¿qué le haríamos? Histeroscopia. Paciente con asintomática y un endometrioma de 4 centímetros. Te pregunto, ¿tratamos a pacientes con endometriosis que estén asintomáticas, sí o no? No. Por ello, ¿qué harías? Exploración y estudio ecográfico para descartar endometriosis profunda. Laparoscopia diagnóstica, que no me enteré yo. Quistectomía derecha laparoscópica, inicio de tratamiento con análogos de la GNRH. ¿Qué es lo primero? Un estudio. Y a esta paciente, si está asintomática, ¿qué haríamos con ella? No la vais a operar. Tú le puedes poner anticonceptivos, sí, pues para evitar que le aumente de tamaño, pero no la operarías. 51 años, metrorragia. Ha tenido baches amenorreicos en el último año, la última regla fue hace 2 meses.
No tiene síntomas perimenopáusicos y tiene un endometrio engrosado con zonas hipoecoicas. ¿Qué hago con esta señora? Test de embarazo, histeroscopia, legrado uterino o estudio hormonal. Primero, si la última regla fue hace 2 meses, ¿es menopáusica sí o no? No. Sangrado o ausencia de sangrado o sangrado anómalo en paciente no menopáusica, que hay que hacer obligatoriamente, descartar embarazo. 2 gestaciones previas. Por ecografía tiene un mioma subseroso de 2 centímetros, que ha permanecido estable. Le hago una biopsia que es normal. La hemoglobina es de 10 pese a la ferroterapia. ¿Cuál es el tratamiento de primera elección? Histerectomía, anticonceptivos, ablación endometrial, DIU. Primera pregunta, ¿ese mioma subseroso de 2 centímetros es motivo de su sangrado, sí o no? No. Esta paciente tiene 45 años, tiene 2 embarazos previos. ¿Crees que quiere tener con 46 años otro hijo? No. Y por ello, ¿cuál es el tratamiento de elección ante un sangrado uterino anómalo sin causa orgánica? DIU de levonorgestrel. Bueno, vamos al último tema de hoy. Ya estás viendo la luz al final del túnel, que es la patología mamaria, que es muy importante. Todos los años caen al menos 2 preguntas de patología mamaria, siempre sistemáticamente, siempre sistemáticamente. Por tanto, de este tema puedes contar que como mínimo te van a caer 2 preguntas. Este año cayeron 3, la hiperprolactinemia, y cayeron 2 en relación con el cáncer de mama. Vamos allá. Sabíamos que el cáncer de cérvix se originaba en ¿qué unión? La unión escamocolumnar. ¿Y dónde se origina el cáncer de mama? En la unidad ducto-lobulillar. Hay patología benigna, por ejemplo, la mastodinia. La mastodinia se produce porque la paciente tiene muchos estrógenos o muchos gestágenos. Muchos estrógenos, ¿cómo se trata? Con lo que le falta, gestágenos. Otras cosas, la ginecomastia. La ginecomastia es la hipertrofia mamaria en el varón porque tiene muchos estrógenos o pocos estrógenos. Muchos estrógenos. Suele aparecer de forma fisiológica en edades extremas. Patológico tiene la misma causa que, por ejemplo, la hiperprolactinemia. ¿Cuál era la primera causa de hiperprolactinemia? Fármacos. Otras causas, Klinefelter, en cuyo caso aumenta el riesgo de cáncer de mama, la ginecomastia en Klinefelter, o tumores productores de gonadotropina coriónica. Si es fisiológica, como en edades extremas, puede regresar, observamos, y se extirpa si molesta. Preguntado este año, la hiperprolactinemia y la galactorrea. La galactorrea es la secreción lechosa multiporo y puede cursar sin o con hiperprolactinemia. ¿Cuál es la causa más frecuente de hiperprolactinemia? Fármacos. La galactorrea aislada no la tratamos, pero si tiene, por ejemplo, amenorrea asociada, le daríamos agonistas o antagonistas dopaminérgicos. Agonistas, y también si tiene un adenoma, pues se puede operar. Las inflamaciones, tenemos la mastitis aguda. ¿Cuál es el motivo más frecuente de mastitis aguda? La lactancia, la puerperal. ¿Se trata con antibióticos o se trata con paracetamol? Antibioterapia. Tenemos mastitis crónica, que son mastitis agudas mal curadas y antiguamente por tuberculosis, que hoy en día es muy rara. Y tenemos esto que veis aquí, la tromboflebitis de las venas torácicas. ¿Qué sería esto? Una enfermedad de Mondor, se trata de forma sintomática. En la mama a veces nos encontramos lesiones que pueden ser precursoras del cáncer de mama. Hay lesiones que no aumentan el riesgo, hay lesiones que sí aumentan el riesgo. Preguntado, ¿la mastopatía fibroquística es una enfermedad de chica joven o de mujer menopáusica? Chica joven, ¿por exceso de estrógenos o de gestágenos? De estrógenos. ¿Aumenta el riesgo de cáncer de mama? No, se diagnostica por ecografía porque en mamografía se ve muy mal, porque tiene mucho tejido fibroso en la mama y se trata de forma sintomática. Ectasia ductal no es otra cosa que un conducto mamario que se ha obstruido y entonces se produce en ese poro que está obstruido una telorrea. Tú ves que está obstruido por galactografía y típicamente se extirpa. Y luego tenemos necrosis grasa, que son macro y no microcalcificaciones, quistes mamarios. Hay lesiones intermedias que elevan un poco el riesgo de cáncer de mama, como la hiperplasia ductal sin atipia o la papilomatosis múltiple. Y, al igual que el cáncer de endometrio, la hiperplasia endometrial con atipia aumenta el riesgo de cáncer de endometrio. ¿Quién aumenta mucho el riesgo de cáncer de mama? La hiperplasia con atipia ductal o lobulillar. Más
Más cosas, tumores benignos. ¿Cuál es el tumor benigno más frecuente del tracto genital? El mioma. ¿Cuál es el tumor benigno más frecuente de la mama? Fibroadenoma. ¿Es un tumor móvil o inmóvil? Móvil. ¿Bien delimitado o mal delimitado? Bien delimitado. ¿Metastatiza a ganglios o no metastatiza nunca? No metastatiza. Como es de chica joven, ¿empiezo por la ecografía o por la mamografía? Por la ecografía, y si crece o molesta, se extirpa. El filodes se ve exactamente igual que un fibroadenoma, que se ve así por ecografía, pero si tienes una biopsia que te dice que es un filodes, tienes que extirparlo con márgenes de seguridad, porque si no, recidiva. Y luego tenemos el papiloma, que se ve exactamente como esto que ves aquí. Esto es el papiloma que está dentro como del conducto. La papilomatosis múltiple aumenta el riesgo de cáncer de mama y los síntomas es muy característico porque las pacientes se alarman mucho, todas piensan que tienen cáncer. ¿Cuál es el síntoma clásico del papiloma? El sangrado uniporo. Se ve por técnicas de imagen y se tiene que extirpar. Bien. Esto es importante, ha caído, pero lo más importante es el cáncer de mama. Te pregunto, ¿cuál es el cáncer más frecuente en la mujer? El cáncer de mama. De estos, más o menos un tercio suelen ser agregados familiares o hereditarios. ¿Quién tiene más riesgo, la mujer o el varón? La mujer. ¿Quién tiene más riesgo, la mujer joven o de edad avanzada? De edad avanzada. ¿Los antecedentes personales o familiares aumentan el riesgo? Sí. ¿El BRCA aumenta el riesgo? Sí. ¿Cómo se transmite el BRCA? Autosómico dominante. ¿Los estrógenos aumentan el riesgo? Sí. ¿Por ello los anticonceptivos aumentaban el riesgo? Sí. ¿La terapia hormonal sustitutiva aumentaba el riesgo? Sí. Las mamas densas se dice que aumentan el riesgo porque se ve peor en mamografía. Lesiones proliferativas, ¿cuál era la que más aumentaba el riesgo? La hiperplasia con atipia. La radioterapia previa, el alcohol, la ginecomastia en Klinefelter, la vida. Si estás viva, puedes tener cáncer de mama, ¿vale? Disminuye el riesgo la menopausia precoz, el ejercicio físico y el embarazo a término. Una cosa que probablemente sabréis, porque sé que estáis muy enterados del mundo de los cotilleos, es que Angelina Jolie es BRCA positivo. Esto salió hace unos años de una entrevista y se había hecho la mastectomía doble y poco después se hizo la anexectomía profiláctica. Es portadora de BRCA1. Y si ves a la familia de Angelina Jolie, que yo he buscado para traerte, ves claramente que es una familia de BRCA1. Esta que parece Angelina Jolie es la madre de Angelina Jolie, que tuvo cáncer de ovario. La hermana de la madre tuvo cáncer de mama y el hermano tuvo cáncer de próstata. La hermana de la abuela tuvo cáncer de mama, la prima tuvo cáncer de mama. El abuelo Roland tuvo cáncer de glándula sudorípara y yo cuando vi esto dije, ¿el BRCA aumenta el riesgo de cáncer de glándula sudorípara? Y lo busqué y no lo aumenta, pero no podías dejar fuera a Roland, tiene que tener su momento. Pero no aumenta ese riesgo, solo ovario, mama, próstata. Te pregunto, de los dos, ¿cuál es más frecuente, BRCA1 o BRCA2? BRCA1, ¿cuál aumenta más el riesgo de cáncer de mama? BRCA1, ¿cuál aumenta más el riesgo de cáncer de ovario? BRCA1, ¿cuál aumenta más el riesgo de cáncer de mama en el varón? BRCA2, ¿cuál de ellos da cánceres de peor pronóstico, típicamente triple negativos? BRCA1, ¿quién suele dar tumores de mejor pronóstico? BRCA2. Muy importante esto. Hoy en día estamos muy sensibilizados porque la medicina avanza y por ello conocemos un montón de mutaciones genéticas distintas que aumentan el riesgo de cáncer de mama, de cáncer de ovario y estamos muy sensibilizados con el cáncer de mama ovario familiar. Muy importante que si tenéis una mujer que tuvo cáncer de mama y ovario, hay que descartar un BRCA. Si hay un cáncer de mama pero en varón, en mujer muy joven, menos de 40 años, o es un triple negativo que es el típico del BRCA1 o bilateral premenopáusica, hay que descartar un BRCA. Si en la misma línea tenéis dos cánceres de mama u ovario, al menos uno premenopáusico, hay que descartar un BRCA. Y una peculiaridad es que dijimos que los cánceres de ovario, estadio 3-4, requieren un tratamiento de mantenimiento que podíamos dar con bevacizumab o con inhibidores PARP. Hay un inhibidor PARP, que es el olaparib, que solamente se puede dar a pacientes con BRCA mutado. Y por ello, en las pacientes que nos planteamos dar olaparib, hay que testear no tanto por los antecedentes, sino para ver si le podemos dar este tratamiento. Y ojo, porque se recomienda quitar los ovarios y las trompas tras cumplir el deseo genésico porque disminuye el cáncer de mama y ovario. Irónicamente, Angelina Jolie, que ya no quería tener hijos, se hizo primero la mastectomía y luego se hizo la anexectomía, pero tendría que haberse hecho primero la anexectomía. Bien, ¿cuál es el cáncer de mama más frecuente? Ductal o lobulillar. Ductal. Y por ello, ¿cuál es el cáncer in situ más frecuente? Ductal o lobulillar. Ductal.
¿Cuál de los dos, ductal o lobulillar in situ, aparece en pacientes más jóvenes? El lobulillar. ¿Cuál de ellos se ve muy mal en mamografía? Suele ser multicéntrico y bilateral. El lobulillar. ¿Cuál es una verdadera lesión preinvasiva? El ductal. ¿Cuál? Como es una verdadera lesión preinvasiva, se extirpa y hay que dar radioterapia posteriormente. El ductal. El hecho de que se extirpe con márgenes de seguridad es porque el carcinoma ductal in situ tiene un crecimiento discontinuo. O sea, no crece, no es como el cáncer de mama, no crece continuo, sino que tienes aquí y de repente aquí tienes otro foco, aquí tienes otro foco, aquí tienes otro foco. Por ello hay que extirpar con 2 milímetros márgenes de seguridad para asegurar que te lo llevas todo. ¿Cuál de ellos, como es una lesión preinvasiva, a veces tienes que asociar un ganglio centinela porque si es muy grande no tienes claro si dentro de ese mar de lesión preinvasiva va a encontrarse un carcinoma invasivo, ductal o lobulillar? Ductal. ¿Cuál de ellos nunca haces una mastectomía para tratarlo porque es un factor de riesgo de cáncer? Solo harías una mastectomía para prevenir el cáncer de mama en BRCA positiva, el lobulillar. Si el ductal es el más frecuente in situ, ¿cuál es el más frecuente invasivo? El ductal y el lobulillar. Te he traído aquí 2 mamografías. El ductal se ve muy bien, el lobulillar se ve mucho más heterogéneo. Tú no sabes realmente cómo de grande es este tumor. Suele ser multicéntrico, suele ser bilateral. Recuerda que hay algunos que tienen mucho mejor pronóstico, ¿vale? Como el tubular, mucinoso, medular, tienen mucho mejor pronóstico. El cáncer de mama primero crece en la mama y luego se va a diseminar ¿a dónde? A la axila. ¿Cuál es el factor pronóstico más importante? El estado ganglionar. ¿Pero cuál es el factor que te predice la respuesta a la terapia? El perfil molecular, por decirlo así, si es un luminal, si es un HER2. Y después se va a distancia. ¿Cuál es la localización más frecuente de las metástasis? Hueso. Luego recuerda que los lobulillares son muy puñeteros, no solamente son los que te pueden hacer un Krukenberg, les gustan las cubiertas de los órganos, van típicamente a las meninges, van a peritoneo, van a retroperitoneo. Y luego tenemos que hacen metástasis en el pulmón en suelta de globos, que vais a estudiar mañana en un tipo de neoplasia que puede aparecer en el primer trimestre. ¿Cuál? El coriocarcinoma. De la mola hace metástasis en suelta de globo. En pacientes sin riesgo empezamos el cribado con su mamografía entre los 50 y los 69 años, no como el cáncer de cérvix. ¿A qué edad empezabais el cribado? 25 hasta los 65. Y en pacientes de alto riesgo se recomienda el cribado precoz. El protocolo depende de la mutación detectada, distintas mutaciones, distinto seguimiento. BRCA positivo se hará una resonancia anual a partir de los 25 años y mamografía a partir de los 30. ¿Cuál es el síntoma más frecuente del cáncer de mama? El nódulo. Y si te ponen una paciente de menos de 35 años, que es la edad mágica de la ginecología que usamos para todo, menos de 35 años con un nódulo, ¿con qué empezamos? Con ecografía. Más de 35, ¿con qué empezamos? Con mamografía, salvo que esté embarazada o sospechemos un fibroadenoma o tiene una mamografía normal hace menos de un año. Que empiece no quiere decir que es la única prueba. Empiezo por ecografía y luego le haré mamografía. Y luego recuerda que si tienes secreción por el pezón, tenemos que hacer diagnóstico diferencial con papiloma o ectasia ductal. Bien, en sí el cáncer de mama, lo han preguntado, ¿es regular o irregular? Irregular y se mueve mucho o se mueve poco. Poco. Decíamos que el fibroadenoma es regular o regular, irregular o regular. ¿Regular y se mueve? Sí. Si le hacemos una mamografía, vemos nódulos espiculados y aquí, si os fijáis, tiene unos puntitos muy finos. Estos puntitos muy finos son el reguero de microcalcificaciones. Se van viendo en algunos puntos. Y una vez preguntaron el BIRADS. El BIRADS es la clasificación que empleamos en mamografía. Recuerda que números bajos es bueno. 1 es que no veo nada, 2 es benigno, 3, que es lo que preguntaron, es probablemente benigno, solamente tengo que seguirla. Números altos es malo, 4 sospechoso de malignidad, 5 altamente sospechoso y 6 es cáncer en biopsia. Se parece un poco a la OMS, porque en la OMS en la elegibilidad teníamos 1 cuando podíamos darlo, siempre 2, generalmente 3, si no hay otra cosa, 4 no puedes darlo. Pues aquí números bajos bien, números altos mal. La ecografía, que se vería así, como una masa heterogénea, es la primera prueba en menos de 35 años y embarazada. Y por mera anatomía, porque la axila es cóncava, la sonda favorece mucho ver la axila y por ello se emplea para el estudio de ganglios axilares, diferencia sólido quístico y para biopsia. Y la resonancia, aquí estáis viendo un cáncer de mama por resonancia, que está ahí, se emplea cuando con otras técnicas no veo bien el tumor y para el cribado en BRCA positiva. Bien, te pregunto, ¿para tratar el cáncer de mama me llega con una mamografía sospechosa o tengo que tener una histología?
Tengo que tener una histología. Y me llega con que me digan que es cáncer o me tienen que decir el perfil molecular. Me tienen que decir el perfil molecular. ¿Y crees que para averiguar el perfil molecular tengo que sacar poco tejido o mucho tejido? Mucho tejido. Por ello, en las mamas hacemos biopsia con aguja para sacar muchos cilindros, pero en la axila me llega con una punción aspiración, porque solamente tengo que pinchar y si hay células tumorales sé que vienen del cáncer de mama, pero no tengo que estudiar el subtipo molecular. Eso lo hago en la mama. Muy importante, la PAF se hace en la axila y la biopsia con aguja se hace en la mama. Hay una que se hace en los nódulos. ¿Cuál? La biopsia con aguja gruesa. Y hay una que hacemos con calcificaciones sospechosas. ¿Cuál? La biopsia con aguja al vacío. El diagnóstico de extensión se hace típicamente en estadios avanzados con la gammagrafía ósea, con el TAC y con el marcador tumoral que es el 15-3. Bien. Importante, en cualquier cáncer en estadio precoz, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué quieres hacer tú? Quieres curar a la paciente. Por tanto, tú quieres aumentar la supervivencia global, la supervivencia sin enfermedad y que esa paciente no tenga una recaída. Esto lo preguntaron un año en el MIR. Y en el cáncer de mama, tú tienes 3 patas de terapia. Tienes la cirugía, tienes la radioterapia, tienes la terapia sistémica. Y tú las combinas un poco en el orden que quieras las terapias indicadas. En la mama tú puedes extirpar solo el tumor o extirpar toda la mama, puedes extirpar el ganglio centinela o hacer linfadenectomía. La radioterapia en cualquier cáncer se emplea para prevenir la recaída local. Por eso, si te fijas, la radioterapia siempre suele darse en factores de riesgo que incrementan el riesgo de volver a recaer. Invasión linfovascular, pacientes que tienen ganglios positivos, pacientes que tienen tumores de gran tamaño, ¿vale? Y la terapia sistémica previene la recaída a distancia, las metástasis a distancia. Es por ello que la radioterapia no incrementa nunca la supervivencia, porque si la paciente tiene una recaída local en la mama, le puedo quitar esa recaída local y ya está. La quimioterapia sí que te aumenta la supervivencia, porque evita metástasis a distancia, que sí te matarían antes. Bien, vamos allá. Tenemos la tumorectomía y tenemos la mastectomía. Te pregunto, ¿qué 2 criterios necesito para hacer una tumorectomía? Un adecuado tamaño mama-tumor y que la paciente pueda recibir, ¿qué? Radioterapia. Una paciente que ya se ha irradiado no puede volver a recibir radioterapia. Es por ello que si yo tengo me haces una tumorectomía por un cáncer de mama y después vuelvo a tener un cáncer de mama, no me puedes hacer una tumorectomía otra vez porque no me puedo volver a dar radioterapia en la mama, ¿vale? Es importante el tamaño tumor mama adecuado porque la cirugía conservadora va destinada únicamente a lograr un buen resultado estético. Si la paciente tiene una mama pequeña y un tumor grande y le voy a quitar el tumor y le voy a dejar un gurruño, pues no le dejes un gurruño, quítale la mama y la reconstruyes. La mastectomía se hace cuando no puedo hacer una tumorectomía y lo puedo reconstruir. La reconstrucción no afecta al pronóstico. En el ganglio, si los ganglios son positivos, tengo que extirpar los ganglios linfáticos. Problema, esto que tenéis aquí. ¿Qué complicación es esta? El linfedema. Y por ello empezó a hacerse la técnica del ganglio centinela. Antes la hacíamos con doble marcaje, ahora la hacemos solo con el radiotrazador. El ganglio centinela, preguntado muchas veces, es el primer ganglio que recibe el drenaje linfático y lo hacemos para evitar una linfadenectomía. No se puede hacer en cáncer inflamatorio, porque tú dirías que un cáncer inflamatorio que inflama todo distorsiona el drenaje linfático, ¿sí o no? Sí, por ello no sabes si está sacando el centinela. Se puede hacer en embarazo y actualmente decimos que las micrometástasis ya no es indicación de quitar los ganglios, solamente las macrometástasis, ¿vale? Ahí estaría la sonda y ahí está el centinela. Bien. Una cosa adicional te voy a decir. En un futuro, las generaciones futuras de estudiantes van a tener que estudiar más en la mama porque ha salido un estudio hace nada que nos dice que en pacientes con tumores muy pequeños puedes ahorrarte el centinela si no tienen alto riesgo, los luminales. Entonces, igual que te puedes hacer una irradiación parcial de la mama, en el futuro habrá subcategorías de pacientes con tumores pequeñitos, bajo riesgo, que ni siquiera les vas a hacer el centinela porque se ha demostrado que no incrementa la supervivencia. Pero esto no te toca a ti, tú ya estás sufriendo con tus perfiles moleculares, ya eso para los del futuro. Tratamiento en estadios precoces, importante la radioterapia, que vale para donde apliques radioterapia, matar células tumorales, evitar la recaída.
En la tumorectomía, ¿cuándo damos radioterapia? Siempre, es obligatoria, si no, no puedes hacer tumorectomía. Puedes irradiarlo todo. Actualmente en la mama se tiende a una cosa mucho más conservadora y por ello se puede dar irradiación parcial en pacientes posmenopáusicas, tumores pequeños, unifocales, que no recibió quimioterapia neoadyuvante. Si quito toda la mama, ¿tengo alto o bajo riesgo de recidiva? Bajo, por ello en general, como ya he quitado toda la mama, no doy radioterapia, salvo que no haya extirpado el tumor entero o sean tumores muy grandes. Y en los ganglios damos radioterapia típicamente si he dejado ganglios positivos sin extirpar. Tengo que esterilizar esa enfermedad subclínica. Bien. Lo más interesante del cáncer de mama, lo más importante es el tratamiento sistémico. Y el problema del tratamiento sistémico es que depende del apellido del tumor. En sí, nosotros tenemos tumores luminales que se parecen a la mama. Y como se parecen a la mama, ¿qué tienen? Receptores hormonales positivos, ER2 como negativo y proliferan de forma variable. El subtipo ER2, ¿qué tiene? ER2 positivo, ¿tiene receptores hormonales? No. ¿Y cómo es el KI? Alto. Y el triple negativo se llama triple negativo porque tiene estrógeno negativo, progesterona negativo, ER2 negativo, que es lo único que tiene alto, el KI. Bien. Las pacientes con receptores hormonales positivos, todas ellas obligatoriamente tienen que recibir terapia endocrina al menos 5 años porque previene la recaída ipsilateral y contralateral. Hay una terapia que se da independientemente de la edad, ¿cuál? Tamoxifeno, y hay una terapia que se tiene que dar solo en posmenopáusica, ¿cuál? Inhibidores de la aromatasa. Los inhibidores de la aromatasa solamente funcionan en menopáusicas porque inhiben la aromatasa periférica, la de la grasa periférica, la que transforma los andrógenos en estrona, pero no inhiben la aromatasa ovárica. Y por eso en chicas jóvenes, donde funciona la aromatasa ovárica, no se puede dar. Y si lo quieres dar, tienes que provocar una menopausia iatrógena. ¿Qué sustancia puedo dar de forma continua para provocar una menopausia iatrógena? Análogos de la GnRH, por ejemplo. Muy importante y novedoso, la cirugía en la mama está desescalando. Hoy en día no quitas los ganglios salvo que haya macrometástasis. En el futuro no haremos centinela, intentamos operar a todo el mundo conservador. Pero el tratamiento adyuvante está escalando y por eso ahora en pacientes de alto riesgo, esto es la novedad de la mama, pacientes que tienen que tener ganglios positivos más tumor grande o grado 3, se puede añadir un inhibidor CDK4/6 2 años a la terapia endocrina. Los inhibidores CDK4/6 incrementan la potencia de la terapia endocrina. Esto es la novedad de la mama, ¿vale? ER2 positivo recibe siempre quimioterapia y recibe anticuerpo. ¿Cuánto tiempo recibe anticuerpo? 1 año. ¿Qué efecto secundario tiene el anticuerpo? Cardiotóxico. Y el triple negativo, que tiene que recibe su quimioterapia, también reciben el ER2 quimioterapia y los luminales con factores de riesgo. Bien, te pregunto, los subtipos luminales, ¿qué reciben obligatoriamente al menos 5 años? Terapia endocrina, si es premenopáusica, ¿qué puede recibir? Tamoxifeno, si es posmenopáusica, ¿qué puede recibir? Tamoxifeno o letrozol, o sea, inhibidor de aromatasa. Y te pregunto, ¿reciben siempre quimioterapia los luminales? No, ¿de qué depende? De factores de riesgo. El subtipo ER2, ¿qué recibe siempre? Quimioterapia. ¿Y qué más recibe? Anticuerpo. ¿Cuánto tiempo el anticuerpo? 1 año. ¿Y el triple negativo, qué recibe siempre? Quimioterapia. ¿Recibe anticuerpo? No. ¿Recibe terapia endocrina? No. Bien. Con este pinta y colorea, tú creas tu propia aventura porque puedes combinar los tratamientos como tú quieras. Tú puedes empezar por la cirugía o puedes empezar por la quimioterapia. Bien, ¿cuándo empiezas por la cirugía? Cuando el tumor es tan pequeño que lo voy a poder operar de forma conservadora de entrada y esa paciente no se va a beneficiar de una quimioterapia porque se va a operar exactamente igual. Por tanto, si tengo un tumor luminal pequeño y empiezo por la cirugía, después de la cirugía, ¿cuándo reciben los tumores luminales quimioterapia? Cuando tienen factores de riesgo. El típico que ponen en el MIR siempre es ganglio positivo, pero también hay otros como grado 3, invasión linfovascular. Después de la quimioterapia, si la necesitan, ¿qué reciben? Radioterapia y terapia endocrina. ¿Cuánto tiempo al menos? 5 años. El ER2, si es pequeño y tiene ganglios negativos, lo puedo operar. ¿Qué recibe obligatoriamente después de la cirugía? ¿Quimioterapia con qué? Con anticuerpo. Y cuando termina la quimioterapia, ¿qué recibe? Radioterapia y anticuerpo, ¿cuánto tiempo? Hasta 1 año. Si opero un triple negativo de entrada, ¿qué recibe obligatoriamente después de la cirugía? Quimioterapia y después radioterapia si la necesita.
Las pacientes que no cumplen estos criterios, porque no las puedo operar de forma conservadora porque el tumor es muy grande o tiene ganglios positivos, puedo empezar por la terapia sistémica. Problema, ¿los luminales reciben siempre una quimioterapia, sí o no? No, ¿de qué depende? De factores de riesgo que sé después de operarla. Y si no la he operado, ¿cómo sé si va a responder? Con un panel genético. Le hago un panel genético y me dice, responde a quimioterapia, le doy quimio neoadyuvante, no responde, le doy terapia endocrina. Después la opero y después recibe su radioterapia y su terapia endocrina. El ER2 recibe primero neoadyuvante su quimioterapia y anticuerpo, después la operaría y después ¿qué recibe? Radioterapia y el anticuerpo 1 año. Triple negativo recibe la quimioterapia primero y después se opera y después ¿qué recibe? Radioterapia, ¿vale? Tú, como quieras, importante, todo lo que sea grande o tenga ganglios positivos, le das primero terapia sistémica para poder negativizar el ganglio, minimizar el tumor y operarla de forma conservadora. Bien, otra cosa son los estadios avanzados, que os va a repasar mucho más la profesora de oncología, pero yo los cuento porque me parecen lo más fácil de la mama, porque es como el tratamiento adyuvante. Acuérdate que en los estadios avanzados tu objetivo no es curar a la paciente, no la puedes curar. Tienes que incrementar la supervivencia sin progresión, controlar los síntomas y dar un tratamiento de soporte. ¿Cuál es el tratamiento adyuvante obligatorio de los tumores luminales? Inhibidores de la aromatasa o tamoxifeno, y si es de muy alto riesgo, ¿qué puedo añadir? Inhibidores del CDK4/6. ¿Cuál es el tratamiento de la mama paliativo? Inhibidores de la aromatasa o fulvestrant y inhibidor del CDK4/6, lo mismo. ¿Cuál es el tratamiento adyuvante de los tumores ER2? El anticuerpo, ¿cómo se llama? Trastuzumab. Pues en pacientes metastáticas doy combinaciones de anticuerpo con quimioterapia. Se llaman trastuzumab entansina, trastuzumab deruxtecan. Quimioterapia con trastuzumab pertuzumab. Y el único que es un poco peculiar es el triple negativo, porque en el triple negativo no teníamos nada para darle más que quimioterapia, pero en metastáticos han vuelto vuestros amigos los checkpoint inhibidores, porque podemos dar pembrolizumab o atezolizumab en pacientes metastáticas. Y, como ya dijimos ayer, radioterapia paliativa, denosumab o bifosfonatos para metástasis óseas. Preguntaron este año, ¿cuál es el subtipo que tiene peor pronóstico? El triple negativo, porque no puede recibir apenas nada. Tú piensas que un luminal recibe su terapia endocrina que tolera bien, si recae puedo volver a darle su terapia endocrina, si no le funciona puedo darle una quimioterapia, pero el subtipo triple negativo recibe quimio primero, quimio con checkpoint y después no hay mucho más que hacerle, ¿vale? Factor pronóstico más importante, los ganglios, el segundo el tamaño y hay otros. ER2 positivo o mutación de P53 es buen o mal pronóstico. Mal pronóstico. Receptor hormonal positivo es buen o mal pronóstico. Buen pronóstico. En cuanto al embarazo, es el cáncer más frecuente e importante aquí. El cáncer de mama es independiente del embarazo, el aborto no mejora el pronóstico. Pero como está embarazada, lo primero que le hago es una ecografía y después ya completaré con mamografía. ¿Se puede operar un cáncer de mama en embarazada? Sí. ¿Se puede hacer gangliocentinela en embarazada? Sí. ¿La radioterapia se recomienda? No. Normalmente evitamos la radioterapia en el embarazo, solamente en casos muy seleccionados, pero generalmente se evita. Quimioterapia, ¿a partir de qué trimestre está permitida? Del primero, porque ¿qué pasa en el primer trimestre? Se forma el niño. El niño se forma en el primer trimestre, más riesgo teratogénico. ¿Puedes darle terapia endocrina a la paciente embarazada? No. ¿Puedes dar trastuzumab a la paciente embarazada? No. Producen oligohidramnios, borra el líquido amniótico del planeta. Y esto es casi lo más importante para mí, no para el MIR, sino para tu vida, cuando seas médico, cuando estés en urgencias o en tu consulta. Hay mucha tendencia a tener miedo de las embarazadas. Tenemos miedo de las embarazadas, la embarazada para el ginecólogo, y te consultan embarazadas con nódulos mamarios y tú piensas, es el embarazo, y la envías a su casa. Vienen tías dando el pecho que te dicen, noto un nódulo, y tú dices, es la lactancia, y la envías a su casa. Y luego nos llegan cánceres de mama volados. Así que, por favor, y esto es para tu vida profesional, no para el MIR, siempre que tengas a una paciente con un nódulo mamario, tómatelo en serio. Hay cáncer de mama en embarazada, en lactante y en chica joven. Siempre que hay lesiones nuevas, no esperes en biopsiar, porque el pronóstico de la gestante no empeora porque sean peores cánceres, empeora porque la gente no le hace caso, piensa que es por el embarazo. Ojo a esto, ¿vale? Y luego, cualquier chica joven con cáncer de mama, siempre puedes preservar fertilidad, es decir, extraer ovocitos, le puedes dar sus análogos de las gonadotropinas, su antagonista de la GnRH sin problema, y una vez que dé a luz puede lactar.
Más cosas, lo último casi, casos especiales. La enfermedad de Payet aparecía en la vulva y también puede aparecer en la mama. Se asocia un cáncer al cáncer más frecuente. ¿Cuál es el cáncer más frecuente de mama? El ductal, y se trata como el cáncer subyacente. Un carcinoma inflamatorio, ¿dirías que es de buen o mal pronóstico? Mal pronóstico. De hecho, ¿puedes operarlo de forma conservadora? No. El varón, si el cáncer más frecuente en la mujer es el ductal, ¿cuál es el cáncer más frecuente en el varón? El ductal. El diagnóstico suele hacerse más avanzado porque el varón no consulta, típicamente, y por ello es más frecuente que tengas que hacer mastectomía. También el resultado estético con una tumorectomía puede quedar peor en el varón. Y luego tenemos el cáncer oculto, metástasis ganglionares, no sabemos de dónde vienen. Tras descartar otro cáncer, daremos quimioterapia. Bien, las últimas preguntas. ¿Cuál de los siguientes fármacos, antes del siguiente fármaco hay que hacer un ecocardiograma antes de empezarlo? El trastuzumab, tamoxifeno, paclitaxel o docetaxel. ¿Con cuál? Trastuzumab. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? El cáncer triple negativo es el más frecuente, el ER2 es el menos agresivo, luminal A es el más raro, triple negativo es el subtipo más agresivo, que es cierto que el triple negativo es el más agresivo, el luminal es el más frecuente, el ER2 no es el menos agresivo, son los luminales, y el triple negativo es el más raro. 32 años diagnosticada de un cáncer de mama triple negativo. Tú ya sabes que el triple negativo se puede operar de entrada ¿cuándo? Cuando es pequeño y ganglio negativo, sino que tienes que hacer obligatoriamente quimioterapia antes de operarla. Te ponen un PET-TAC y en el PET-TAC estamos viendo aquí el tumor ganglios, aquí el tumor en la mama, aquí los ganglios. Esto es el paso de contraste, ¿vale? Y nos dice, de las siguientes afirmaciones, operamos de entrada tumorectomía y centinela, operamos de entrada mastectomía y centinela, se observa afectación en la mama y axila, se ve afectación en mama, axila y metástasis a distancia. ¿Qué es correcto? Que veo afectación en mama y axila, porque como tiene una afectación axilar, ¿puedo hacer centinela? No. ¿Cuál es el objetivo fundamental del tratamiento adyuvante de cáncer de mama? Aumentar la supervivencia global, transformar tumores no resecables en resecables, aumentar la supervivencia libre de progresión o mejorar el control de síntomas. ¿Qué sería correcto? La supervivencia. ¿Qué es lo que transforma tumores no resecables en resecables? La quimioterapia neoadyuvante. ¿Y en qué situación buscamos la supervivencia libre de progresión y el control de síntomas? Paliativo. La radioterapia en el cáncer de mama no la hacemos en carcinoma ductal in situ después de tumorectomía, estadio 1 después de mastectomía, estadio localmente avanzado, enfermedad metastática sintomática. ¿En quién no lo haríamos? En 1 posmastectomía. Mastectomía hay poco riesgo de recaída, salvo que no lo estirpe entero, sea un estadio T3, T4. 64 años, la opero de un cáncer ductal grado 3, que es un PT2, y que tiene estrógeno positivo, KI 67,25%, ER2 negativo. ¿Qué subtipo sería? Luminal B. Presenta afectación del centinela, es decir, es un PN1. ¿Esta paciente con un luminal tiene factores de riesgo, sí o no? Sí, tiene el grado 3, tiene el tamaño, tiene la positividad nodal. Tratamiento sistémico, hormonoterapia con inhibidores de la aromatasa, quimioterapia seguida de hormonoterapia, quimioterapia con trastuzumab, quimioterapia sola con antraciclina y taxano. ¿Qué le daríais? Quimioterapia y después hormonoterapia. ¿Qué subtipo recibiría trastuzumab? ER2. ¿Qué subtipo recibiría quimioterapia sola? Triple negativo. 48 años con un carcinoma intraductal. Carcinoma intraductal es un carcinoma ductal in situ, es lo mismo. Usted lo extirpa y el estudio nos dice que hay un cáncer invasivo con receptores positivos, KI del 10%, ER2 negativo. ¿Qué subtipo sería? Luminal A. Bordes quirúrgicos libres. ¿Qué le hago? Centinela, radioterapia y tamoxifeno, porque es premenopáusica, mastectomía y linfadenectomía axilar, quimio, radio, hormonoterapia con tamoxifeno. ¿Qué le propondrías a esta paciente? ¿Está la cirugía entera? No. ¿Qué te falta para saber si tiene que recibir una quimioterapia? Factores de riesgo, como por ejemplo el ganglio. ¿Qué tienes que hacer primero? Ganglio centinela. Si el ganglio centinela es positivo, ¿qué tiene que recibir? Quimioterapia y después de la quimioterapia, como la operaste conservadora, radioterapia y hormonoterapia más menos CDK4/6. Si la paciente tiene el ganglio negativo, podría darle radioterapia o hormonoterapia. Bueno, y hasta aquí hemos llegado en el peor día de la ginecología, que has sobrevivido, enhorabuena.
Te he grabado un resumen para atormentarte mañana antes de empezar obstetricia y mucha suerte con el día de mañana, que va a ser mucho más llevadero.